Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los canales de la Real Federación Española de Fútbol y bienvenidos a este duelo de cuartos de final de la Copa Federación. Estamos en el Ángel Celdrán para vivir una de las eliminatorias de esta competición que afronta su tramo final. A partir de las 5:15, Deportiva Minera y Orihuela Club de Fútbol medirán sus fuerzas en tierras cartageneras, no solo para intentar acceder a las semis de la competición, sino también para conseguir un billete para la Copa del Rey. El premio será doble para uno de estos dos conjuntos que actualmente militan en la segunda federación. Partido mágico para estrenar este mes de octubre buscando el penúltimo escalón antes de llegar a la final de la Copa Federación. Ambiente espectacular en el Ángel Celdrán para vivir este duelo de cuartos de final de la Copa Federación. Aproximadamente un centenar de aficionados del Orihuela que se ha desplazado a tierras cartageneras para animar a los escorpiones, mientras que el público se ha desplazado en masa. El conjunto local, esta Deportiva Minera, que el curso pasado disputó la Copa del Rey frente al Real Madrid en el estadio de Cartagonova, acabó perdiendo, pero sin ninguna duda dejó su seña de identidad en el torneo del CAO. Se ha colgado el no hay billetes en el Ángel Celdrán en este partido tan especial que recordarán sin ninguna duda tanto el conjunto cartagenero como también el Orihuela en el llano del Beal. A punto ya de saltar tanto la Deportiva Minera como el Orihuela Club de Fútbol a este césped del Ángel Celdrán, que se encuentra en magníficas condiciones para la práctica del fútbol. Será el primer partido del duelo de estos cuartos de final. Será el primer turno horario. Recuerde, más allá de este partido entre la Deportiva Minera y el Orihuela, también jugará en Mata Piñonera el Sanse frente al Toledo, derbi gallego entre el Bergantiños y el Ourense, y por último el Athletic Lleida se medirá al Egea. Recuerden que ya están configuradas las llaves. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al Sanse o al Club Deportivo Toledo, actuando de local los madrileños o los toledanos, mientras que la otra llave están los dos gallegos, Bergantiños frente a Ourense y el Athletic Lleida frente al Egea, cuando ya salen por uno de los costados de este campo Ángel Celdrán, tanto la Deportiva Minera como el Orihuela, aplaudiendo el público a los dos combinados. Va a jugar con camiseta roja, calzón azul, el conjunto minero, mientras que el Orihuela, el cuadro de los escorpiones, va a jugar con detalles en azul en los brazos, mientras que actuará con esa equipación completamente de amarillo, con esos detalles que decimos, esos destellos de azul en la parte del cuello y en los brazos. Aplaudiendo los 22 protagonistas, vemos también al colegiado principal, al señor Jaime Sánchez, encargado de impartir justicia entre los mineros y los escorpiones. El pasamanos habitual antes de que inicie el partido en esta tarde soleada en el llano del Beal, en tierras cartageneras, donde vamos a tener al primer equipo que acceda a las semifinales y por ende también consigue ese billete tan importante a la Copa del Rey, que arrancará en las próximas semanas. El plano principal de este Ángel Celdrán y el esquema de la Deportiva Minera, con la que va a iniciar el partido, con portería para Alex Lázaro, línea de cobertura Manu Galán y Seba Solgado, los laterales Paco Torres y Diego Mirapeix, sala de máquinas con Kamal, Javi Vera y Roberto Alarcón, las bandas para Omar Perdomo y Quique Carrasco, arriba para el gol Rubén Mesa. Es el esquema principal del cuadro cartagenero para medirse al Orihuela a partir de las 5:15 de la tarde. La foto del componente arbitral que va a impartir justicia en el día de hoy, el árbitro principal Jaime Muñoz, acompañado a las bandas por Alejandro Fernández y por Víctor Ramos. Por supuesto, le deseamos la mayor de las suertes en este encuentro tan importante para los dos combinados en este inicio de temporada 25-26. Vemos a los dos capitanes, tanto a Mesa, viene de anotar hat-trick frente al Almería B en el duelo de segunda federación. En el otro lado vemos a Sirera, lateral derecho del conjunto de los escorpiones, el lateral diestro de 33 años, ya varias campañas al frente del Orihuela y que pasará entre otros combinados por el Atzeneta. La foto con el componente arbitral de los dos capitanes. Vemos también el esquema del Orihuela, ese 4-4-2, portería para Iván Buigues, línea de cobertura Les Salto
y Víctor Juan Algisí. Laterales Juanma García y Marc Sirera. En la mitad de la cancha Gonzalo Miranda y Fran Rivera. Bandas Ángel Sánchez, Joan Monterde. Arriba doble punta Rubén Solano y Javi Solsona. Recordar respecto al último partido, 3 cambios introduce la Minera. Tras ganar 4-0 a la Almería B, salidas de Petkov, Salinas y Ayala, entradas de Kamal, Paco Torres y Vera, mientras que en el caso del Orihuela, que ganó 1-2 al Soco en el Paquito, en tierras castellano-manchegas, repite 11 el míster del Orihuela para intentar acceder a la ronda de semifinales. Va a arrancar el partido, el primer balón lo va a poner en juego el Orihuela, por mediación ya preparado Rubén Solano. Mientras que los medios gráficos ya van cogiendo su espacio en el Ángel Celdrán, que está en el día de hoy absolutamente a reventar. 2 combinados que están en la parte alta. En lo que se refiere a la liga, el Minera en el grupo 4, segundo con 10 puntos. El Orihuela en el grupo 5 con 7 puntos. Está en el 6º puesto, prácticamente bordeando la promoción de ascenso a la Primera Federación. Partidazo el que se viene en los próximos minutos y que vamos a disfrutar en los canales oficiales de la red. En lo que se refiere al componente arbitral, el señor Jaime Muñoz, el madrileño de 32 años, que acaba de iniciar el partido. Arrancó el encuentro. Se tiene que repetir el saque inicial. Jaime Sánchez ahora sí ordena el inicio del partido. Arrancó este duelo de cuartos de final de la Copa Federación entre la Minera y el Orihuela. Se la va a quedar en la mitad de cancha, lo hacía Miranda, la levantaba como podía el uruguayo. Acaba cediendo para Juanma, pisa Juanma, intenta el cambio de juego, al corte Alarcón, falta de Solsona. Falta de Javi Solsona, que alzó mucho la bota y acabó impactando en Alarcón. Ya se reincorpora el murciano. Moverá la Deportiva Minera, equipo que luce su segunda temporada en Segunda Federación. El año pasado jugó ese duelo de Copa del Rey frente al Real Madrid. Este año quiere volver otra vez a la Copa. La tiene el conjunto cartagenero por mediación de Manu Galán. Allá va Manu, amagaba con jugarla en largo, en mitad de la cancha, prácticamente hermanados en el doble pivote. Vemos a Kamal y a Javi Vera. Hay que recordar 3 futbolistas de la Deportiva Minera con pasado en el cuadro amarillo, como es el caso de Kamal, Toner y Salinas. En este caso el hispano marroquí es el único que forma en el 11 inicial de la Deportiva Minera. Va a haber saque de costado, favorece a los intereses del cuadro dirigido por Checa. Va a haber saque de lateral, servirá Paco Torres. Ambiente espectacular en las gradas del Ángel Celdrán. Va a moverla Paco Torres, esférico que va prácticamente al área chica. Despeja la zaga del Orihuela, no llega Kamal. El que cabecea es Diego Mirapeix. El balón fácil a las manos de Iván Buigues. Sacará los escorpiones. Balón en izquierda. Intenta salvarla Juanma. Quiere recortar Juanma García, la gana Kamal. Buena la combinación de la Deportiva Minera. Perdomo cae ahora Mesa. Saque de esquina a favor de el conjunto minero. Saque de esquina a favor de la Deportiva Minera. Servirá Alarcón. Preparado ya Roberto Alarcón, el futbolista de 31 años que pasará, entre otros combinados, por el Burgos, también por el Real Avilés, actual equipo de Primera Federación. Allá va Alarcón, alzando ambas manos. Se queda prácticamente en el punto de penalti Diego Mirapeix. Vemos también al goleador Mesa. La va a servir Alarcón, la enrosca, el balón que va prácticamente al pecho de Ángel. Ángel quería unir con Monterde, la gana la Deportiva Minera. Mete el centro Alarcón, cortaba Juanma, saque de lateral para el cuadro de Checa cuando estamos en el minuto 2 de la primera parte. Empate a 0 en el marcador. Sacará la Minera. Lo va a hacer desde el lateral. Saca ya la Minera. Empieza desde la línea de cobertura con la intervención de Galán. Se marchaba del futbolista del Orihuela. La lucha Galán. Ojo ahora a ese toque en la mitad de la cancha que le cuesta la amarilla. Amarilla para Galán. No se lo cree el central andaluz, pero se lleva la primera amarilla del partido. Llega tarde y acaba barriendo al futbolista del Orihuela cuando los escorpiones reclaman las asistencias médicas. Falta de Galán, como se podía apreciar en las imágenes. Ya se reincorpora Manu Galán
a la línea defensiva. El jefe de la defensa de la Minera, que se lleva esa primera amonestación cuando ni siquiera llegamos al minuto 4 de partido. Mientras tanto sigue dolorido el futbolista del Orihuela. Mientras tanto vemos el esquema de los visitantes con Ángel Sánchez por derecha. Se queda Monterde por izquierda. Viene de anotar un golazo frente al Socuéllamos. Mientras que arriba tiene esa doble referencia como es Javi Solsona y Rubén Solano. Repite el 4-4-2 con el que ganó en tierras castellano-manchegas el cuadro de Pato. Y ahí tenemos también al entrenador de la Minera como es Checa, el técnico andaluz natural de Dos Hermanas, muy jovencito, 42 años, que en su época de jugador pasara por muchísimos equipos de la antigua Segunda B, como por ejemplo el caso del Cacereño. Su última estancia antes de llegar a la Minera fue el Jerez Club Deportivo. Sigue con problemas el defensor del Orihuela y a partir de ahí vemos ya calentar a uno de los suplentes, como es el lateral zurdo Nacho Vila. Veremos si está obligado a entrar Vila en el caso de que no se recupere Juanma. Vemos también el banquillo del Orihuela encabezado por Pato, el entrenador natural de la propia población del Orihuela, de 47 años. Va a moverla el conjunto de los Escorpiones. Mientras tanto sigue todavía renqueante Juanma García. Veremos si se puede recuperar o no. Se va a reanudar el partido. Minuto prácticamente 5 de juego. Empate a 0 cuando Juanma da la sensación de que no va a poder. Se vuelve a tirar al suelo del Ángel Celdrán y tiene toda la pinta de que se ha acabado el partido para el futbolista que pasara por el Torrent. Se para el partido y parece que Nacho Vila empieza a intensificar los ejercicios de calentamiento. Por lo tanto, parece que el cambio va a ser obligado. Los visitantes lo ha intentado Juanma. En todo caso, parece que no va a poder seguir en el partido. El lateral izquierdo del Orihuela, tras ese encontronazo que tuvo con Manu Galán, le costó la amarilla al jugador del Melilla. Parece que le va a costar la salida del partido. Recuerden que en el caso de empate habría prórroga y si en la prórroga seguimos con igualada, los penaltis van a ser los que van a dilucidar cuál es el equipo que acceda a las semis de esta Copa Federación. Vemos también en pantalla aproximadamente el centenar de aficionados del Orihuela que se han desplazado hasta tierras cartageneras para animar al Orihuela Club de Fútbol, que en la anterior ronda de la Copa Federación goleó 3-0 al Huétor Tájar. Los equipos que han hecho un fantástico trabajo en esta Copa Federación en lo que se refiere a la fase nacional. En el caso de la Minera, en las últimas 2 rondas de Copa eliminado a Melilla y a Molinense. El Molinense fue el último equipo al que eliminó el cuadro de Checa. Se marcha Juanma, primer cambio obligado. Sale el lateral zurdo titular. Va a ingresar Vila, dorsal número 3. Entra un jugador muy jovencito, 22 años, como es el caso de Nacho Vila, que se va a colocar en el lateral zurdo. Va a entrar Vila. Mientras tanto, sigue animando el público de la Minera. Va a sacar el Orihuela. Vemos cómo se dispone Ángel Sánchez en la parte derecha. También le está acompañando uno de los delanteros, como es en este caso Javi Solsona. Se va a reanudar el partido, minuto 7 de juego. Silbatazo de Jaime Sánchez. Va a jugar el Orihuela. Pateando largo el cancerbero, lo hace Iván Buigues. Balón de Iván, buscaba el cabeceo de Ángel Sánchez, le ganaba la partida al Arcón. Se hace fuerte en la mitad de la cancha Fran Rivera. La tiene Ángel Sánchez cediendo para Solsona. Devolución para el Balear, bonita la combinación de los Escorpiones. La tenía Solsona, toca en Galán. Saque de esquina a favor del Orihuela. Intentaba en la parte derecha con las subidas de Ángel Sánchez, jugador que viene procedente del Ourense Club de Fútbol, otro de los equipos que sigue vivo en esta Copa Federación, el único equipo de Primera Federación que está vivo en la Copa Federación. El Ourense Club de Fútbol, el cuadro de Ocouto, se dispone a servir la Vila. Tiene al lado a Gonzalo Miranda. Parece que la va a servir el lateral zurdo. Recuerden, ha entrado por lesión de Juanma. La va a servir Vila, va a ir cerradita con la pierna izquierda, defendiendo los jugadores de la Minera. Prácticamente en la línea de gol. Silbatazo del colegiado, la pone Vila. Esférico demasiado fuerte, no va a llegar Víctor Juan Algisí. Saque de portería para la Minera. Sacará el conjunto dirigido por Checa, actual segundo clasificado en Segunda Federación, exactamente en el grupo 4. Viene de golear 4-0 al filial del Almería. El primer gol lo anotó Salinas, el resto de goles fueron obra del delantero que es titular en el día de hoy, como es Rubén Mesa. Va a sacar de portería, lo hace ya el cuadro local por mediación de Alex Lázaro. Balón de Lázaro
Era difícil que llegara Perdomo, la va a luchar el canario. El cabeceo que no fue bueno del futbolista del Orihuela. Se la acaba quedando Omar Perdomo. Falta clara sobre Perdomo. Así lo ordena el madrileño. Lo hizo Jaime Muñoz. El curso pasado dirigió 13 partidos de Segunda Federación la temporada pasada. Arbitró además en Copa Federación el partido de octavos entre el Melilla y el Cieza, un colegiado habituado ya a arbitrar en Segunda Federación. La tiene Alarcón, está habilitado, no, creo que le ha marcado mano. Le ha marcado mano, por lo tanto sacará el Orihuela. Ya se reubica Alarcón, saque de costado. La va a poner en juego Marc Sirera. Tiene cerca Ángel Sánchez, en pareja con Alarcón. Va a sacar el lateral derecho de 33 años, Sirera. El balón que impacta ahora en el rostro del futbolista de la Minera. Se tiene que parar el partido. Se la llevó de lleno el jugador de la Minera, que ha quedado absolutamente conmocionado. Jaime Muñoz, que reclama rápidamente las asistencias médicas para ver el estado en el que ha quedado el futbolista local. Se preocupan por su situación Kamal. Vemos también a Mesa, a Omar Perdomo. Estiran las piernas para que pueda respirar en las mejores condiciones y a partir de ahí esperamos que pueda seguir el partido. Mientras tanto vemos a Jaime Muñoz como se señala el crono, señalando el tiempo que luego va a tener que marcar en el extra. Cuando estamos en el minuto 10 de juego de la primera parte, empate a 0 entre la Minera y el Orihuela, buscando esa ronda de semifinales. Se va recuperando poco a poco el futbolista de la Minera, le reincorpora Omar Perdomo, aplaude el público y parece que se va a poder mantener en el partido, por suerte. El jugador damnificado, que era el caso de Javi Vera. Ya se recupera Javi, tomando un trago de agua, recuperando de pleno la conciencia y de esa manera podrá seguir en el partido. Va a sacarla Marc Sirera. El lateral derecho, silbatazo de Jaime Muñoz. Ya pide el retorno al partido, absolutamente recuperado Vera. Volverá a la situación de 11 para 11. La tiene el central, cede para Marc Sirera. Recibe Marc. Juega Marc Sirera, cruza la pelota a la parte izquierda. El que la baja bien es Joan Monterde. Le salta la presión Diego Mirapeix. Está Ángel Sánchez liberado en la parte derecha. Viene al corte la zaga de la Minera. Se la queda Alarcón. Alarcón junto a Ángel. Se va a quedar la pelota Vila. Moverá el Orihuela a la mitad de la cancha. Este es Ángel Sánchez. Aparece la parte central. Reclama Javi Vera el retorno al partido. Por ahora no lo ve oportuno Jaime Sánchez. El que la tiene era Rubén Solano. Se la va a quedar el Orihuela desde la base. El que cede atrás es Fran Rivera. Va a mover el conjunto de los Escorpiones. El que la tiene es Sirera. Juega Marc Sirera, cede para Ale Salto, que actúa de central derecho, dejando de central zurdo a Víctor Juan Algisí. Se impacienta el público reclamando el retorno del jugador local Javi Vera, que lleva aproximadamente un minuto ya fuera del rectángulo de juego, ya absolutamente recuperado. La juega los Escorpiones, bola al segundo palo, el testarazo de Ángel, directamente fuera, sacará de meta la Minera. Y ahora sí, tras acabar la jugada, Jaime Muñoz va a ver las condiciones de Javi Vera para retornar al partido. Parece que ya está en perfectas condiciones para volver. Lo conversaba Jaime Muñoz con el equipo médico. Y a partir de ahí vuelve el 11 para 11. Ya está Vera compartiendo la mitad de la cancha junto a Kamal. Se va a reanudar el partido. La jugará Alex Lázaro. Presión alta la que marca el Orihuela. El largo Lázaro patea con la derecha buscando la peinada de Mesa. El balón que no es bueno para Alarcón. Se lo va a quedar en la portería Iván Buigues. Le toca mover al Orihuela. Por ahora partido bastante parejo. Estamos en el minuto prácticamente 13, 0-0 en el marcador. La va a jugar el Orihuela por mediación de Iván Buigues. Patea al largo el futbolista que pasara durante muchas temporadas por el Águilas. El que la peinaba era Solsona. Acaba ganando la partida la Minera en la parte izquierda por mediación de Paco Torres. Juega largo Paco Torres, no llegó a peinarla Omar. En la caída la luchaba Mesa. Se medía a Mesa. Alex Salto dice que no hay nada. El colegiado madrileño del partido. Ya se reincorpora Mesa. La tiene la Minera, parte derecha. Intenta empezar desde atrás. Mirapeix juega para el recuperado Vera. Intenta el giro Vera. Parece falta, sí. Falta a favor de la Minera. Falta a favor de la Deportiva Minera. Quiere sacarlo antes que pueda Vera.
Sacará la Minera justo al lado de los banquillos, donde está tanto Checa como Pato, los dos entrenadores de cada combinado. Servirá Diego Mirapeix. Cede atrás, moviendo a línea de cobertura, donde ya encuentra a Sebas Holgado. La tiene Holgado en horizontal, cediendo para Galán. Se queda Paco Torres en el lateral zurdo. Alarcón a la espalda del delantero de Mesa. La va a reclamar en la parte derecha, aunque el esférico le llegó a impactar en el costado Carrasco. Se la queda Orihuela, abre la cancha. Este es Marc Sirera. A la carrera Ángel Sánchez. La tiene el lateral derecho de los Escorpiones. Juega para Ángel, qué buena esa pisada. Ángel se presenta en el área, cede atrás al punto de penalti. La puede pegar Gonzalo, tapona bien. La zaga de la Minera, qué bien. Llegó desde atrás con mucha energía Paco Torres. La va a jugar el Orihuela desde la parte izquierda, abriendo la cancha, apoyándose ya en Fran Rivera. La va a perder Fran, jugará la Minera, que viene ahora a 1-2 toques, se presenta en campo rival. La tenía Mesa, se rehace Vila, que juega de cara sobre el arquero. Ojo ahora que se duele, creo que es Algisí. Se duele de un golpe en el rostro el central del Orihuela. Vamos a ver exactamente lo que le ha ocurrido a Víctor Juan Algisí. Estamos en el minuto prácticamente 15 de partido. Empate a 0 en el marcador. Hay un jugador que se duele de un golpe en el rostro del Orihuela. Es Víctor Juan Algisí, el central. Mientras tanto siguen los dos banquillos tranquilos, conversando Checa con uno de los auxiliares. Vemos también a Pato, que no para de moverse en el área técnica. Ya ha recuperado Víctor Juan Algisí. Sacará el Orihuela. Vemos nuevamente la acción desplazada desde tierras alicantinas a este Ángel Celdrán, que está en el día de hoy absolutamente a reventar. Recuerden, la Minera, uno de los equipos más importantes de Cartagena, prácticamente centenario. Fue fundado en el año 1927. Esta Deportiva Minera, actualmente en Segunda Federación, siendo uno de los equipos punteros de la cuarta categoría del fútbol español. Se la va a quedar en la mitad de la cancha, ganaba Alarcón. El esférico se vence a los pies de Vila, la deja pasar Nacho. Saque de costado en favor de los Escorpiones. Sacará Vila en la separadora de ambos terrenos de juego. Sirve Vila, buscaba la peinada de Solsona a la caída. Se la acaba quedando Rubén Solano. La lucha Solano, ojo a que esa pelota se le queda a la franca a Solsona, que bien ha llegado Diego Mirapeix. El largo Kamal, juega Kamal, encuentra a Omar Perdomo. La pide a la carrera Carrasco. Hay falta a favor de la Minera en la mitad de la cancha. Jaime Muñoz paró el partido, no marca cartulina, pero le entrega el balón al conjunto cartagenero. Embolsa bien Paco Torres. Juega largo Paco Torres a la carrera. Imposible que llegue Rubén Mesa. Saque de meta en favor del Orihuela. Lo intentan los dos equipos, por ahora sin acierto de cara ni a la portería de Alex Lázaro, ni tampoco a la de Iván Buigues. Va a sacar precisamente el cancerbero natural de Muchamel. Sacará Buigues. Tiene cerca tanto a Salto como a Víctor Juan Algisí. Mueve el largo Iván Buigues, superando claramente la divisoria. Se alza fantásticamente el central, lo hacía Sebas Holgado. Balón otra vez para Holgado, que bien, llegando desde atrás. Vera, juega Vera, lo hace para Galán. Galán para Alarcón, amortigua con el pecho. Falta sobre Alarcón. Falta sobre Alarcón de Sirera. Así lo ordena el colegiado Jaime Muñoz cuando estamos en el minuto 17 de la primera parte. Empate a 0. Servirá la Minera por mediación de Galán. Juega al largo Galán con la pierna derecha, buscando la espalda de Vila. Amortigua bien el lateral zurdo del Orihuela. Patea al largo, bastante mordida. Que viene Alarcón ganando de cabeza. La acaba cediendo para Galán. Arranca desde la primera línea la Minera. La tiene Sebas Holgado. Central muy jovencito. 22 años, viene procedente de Utrera. Sacará Diego Mirapeix. Allá va el gallego. Saca Mirapeix, le buscaba la espalda a Vila, corta tiempo el lateral zurdo, se la acaba quedando Miranda, se mide a Vera, el uruguayo que cae y marcan falta. Falta sobre Gonzalo Miranda. Así lo ordena Jaime Muñoz. Vamos a ver. Lo hará el Orihuela desde esa línea defensiva. Va a jugarla al largo, ya dispuesto Iván Buigues. Recoloca la pelota Les del Águilas y la va a mover en largo buscando a la doble referencia. Vemos a Galán como se empareja con uno de los delanteros como es Solsona, mientras que Ángel Sánchez está al lado de Alarcón.
La va a jugar, lo hace Iván Buigues. Esférico Escorado, intenta pelearla Ángel, ganaba la partida Alarcón. Se la queda el Orihuela por mediación de Sirera. Templa, mueve para Solsona, que es difícil pararle cuando mete bien el cuerpo. Solsona se duele de una falta. Y en este caso el infractor creo que es Javi Vera. Falta de Javi Vera, se duele Solsona en ese desmarque de apoyo, en el que le acabaron marcando falta al mediocampista de la Minera. Tendrá la oportunidad de colgarla al área el Orihuela Club de Fútbol. Recordar que estos dos combinados en enero de este mismo año se enfrentaron por última vez 0-1. Ganó la Minera con gol de Perdomo cuando jugaron en tierras alicantinas. En el partido de ida también ganó la Minera 1-0 con gol de Cortado los últimos minutos. Los dos encuentros que fueron en segunda federación. Si nos basamos en los duelos entre los dos combinados, sonríe los intereses del cuadro cartagenero. Dos en barrera por parte de la Minera. Se dispone a servir Vila. También está Gonzalo. Vamos a ver qué la pone. Va a ser el uruguayo. Envía Miranda, segundo palo al corte, mira Peix, hay falta a favor de la Minera. Así lo ordena Jaime Muñoz. Va a mover, lo hará la Minera por mediación del guardameta. Sirve Lázaro, la acaba cediendo para Galán, presión bastante alta la que marca el Orihuela intentando dificultar el juego asociativo de la Minera. El que la tiene es Manu Galán. Empieza a proyectarse en ataque la parte izquierda Paco Torres, que es el lateral zurdo, que actúa pierna cambiada, la embolsa bien Omar Perdomo, aguanta al canario, la quería dejar para Kamal, no es buena, ojito al contragolpe a favor del Orihuela, la reclama Solsona, que bien llegó al corte, Sebas Holgado. La juega Holgado, intentaba mover a la derecha para Carrasco, ya se proyecta Vila, doblando a Joan Monterde, aguanta Les del Conquense, cae Monterde, no hay falta sobre Joan, seguirá siendo balón para los Escorpiones, se la queda Miranda, abre la cancha el Charrúa, cediendo para Mar Sirera, aguanta Sirera, juega largo buscando a Miranda, corta perfectamente, lo hacía de cabeza Miranda con el pecho Alarcón, lo hace para Kamal, la tiene Mesa, ganará Ángel Sánchez, lo hace para Marc Sirera. Mueve Gonzalo Miranda, abre Gonzalo Miranda, cede a zona de seguridad para Alex Salto. El largo Alex Salto buscando a Joan Monterde, la lucha al catalán, le gana la partida a Diego Mirapeix. El que la tiene es Vila, oxigena a la izquierda. Saque de lateral a favor del conjunto amarillo que sacó rápido. La tiene Joan Monterde, ha tocado en el central, saque de esquina a favor del Orihuela. Con precisión acabó cortando, creo que ha sido Diego Mirapeix, para evitar un posible centro peligroso, ya que Monterde había ganado línea de fondo. Saque de esquina a favor del Orihuela. Minuto 21 de juego, bordeando el Ecuador de la primera parte. Las cámaras que se marchaban con Sebas Holgado, hoy compartiendo línea de cobertura junto a Manu Galán. La va a servir cerrada al Orihuela. Vemos prácticamente en el punto de penalti al Gisí. También vemos a Alex Salto, mientras que está en el balcón del área preparado también Fran Rivera. La va a mover el Orihuela mientras que está con problemas físicos uno de los delanteros, como es Rubén Solano, que ya se reincorpora. La juega el conjunto de los Escorpiones. Abre atrás, este es Vila. Mete el centro Nacho Vila, segundo palo, la dejó pasar Mirapeix. No se puede confiar Paco Torres, intentaba llegar Ángel. Saque de costado a favor de la Minera. Saque de costado para el conjunto de Checa. El partido que sigue muy equilibrado. Va a servir la Torres. Presiona alto el Orihuela, sirviendo Torres, tiene que recular Sirera para intentar que el balón impactara en su cabeza, cede atrás Sirera, la acaba cediendo para el cancerbero Iván Buigues, balón de Buigues, el balón que se frena por el efecto del viento, la gana Mirapeix, juega Mirapeix para Carrasco, Kamal para Omar Perdomo, que ha visto un poquito adelantado a Buigues, se la queda sin problemas Iván Buigues, sacará de portería, lo hará el Orihuela, va a sacar ya Iván. También presiona alto, lo hace la Minera, contando el colegiado el tiempo que tiene el cancerbero para sacar. Intenta intervenir Solsona, no consigue peinarla. Llega el apoyo de Ángel Sánchez, prolonga Ángel, la quería pinchar Solsona, se la quita de encima a Vera. El balón cabeceado, intentaba ese pequeño autopase que era complicadísimo. Rubén Mesa, se la queda a la portería al Orihuela. El que la tiene es Salto, juega al largo Alex Salto. Se vuelve a frenar el balón, lo aprovecha fantásticamente el central, el largo Holgado, la gana Salto,
Mueve salto por dentro, esférico cabeceado, la pincha y la consigue mantener Rubén Solano. Envía para la carrera de Solsona. Solsona frente a Galán. Ha marcado falta de Galán. Falta de Manu Galán en la carga sobre Solsona. Lo que ha marcado Jaime Muñoz. Vemos la acción repetida, balón filtrado a la carrera Solsona y en esa carga le indica la falta a Galán. Esférico escorado, falta escorada a favor del Orihuela. Minuto 23 de la primera parte, 0-0 en el marcador. Jugará el cuadro amarillo. Se dispone al lado del cuero, está Miranda y Vila. Un total de centros pueden ser determinantes, tanto a nivel de ofensivo como defensivo. La va a servir finalmente Vila. Allá va Nacho Vila. Pierna izquierda, silbatazo de Jaime Muñoz, que para ahora el lanzamiento, ya que parece que hay algún problema dentro del área. Jaime Muñoz avisando a varios de los futbolistas. Conversaba con Alarcón, también lo hacía con Salto, con uno de los centrales del Orihuela. Ahora sí, permite botar la falta Jaime Muñoz, directamente Vila fuera. Intentó sorprender Nacho Vila, no consiguió en este caso lo que buscaba ante el arco que defiende en el día de hoy Alex Lázaro. Saque de portería en favor de la Minera. No hay bajas destacadas en el conjunto de Checa. Un total de 2 en el Orihuela, como son Pedro Inglés y Ayo. No están en el día de hoy en la convocatoria de Pato. Lo va a intentar la Minera, parte derecha por mediación de Carrasco. Aguanta aquí, que mete el centro. ¡Qué buena mano! Ha sacado Iván Buigues. Saque de esquina a favor de la Minera, levantando los aplausos del Ángel Celdrán. Seguramente el mejor acercamiento que ha tenido el cuadro de Checa en lo que va de partido. Se anima también el público. Acciona pelota parada a favor de la Minera. En el Coliseo Ángel Celdrán, que es el nombre con el que se suele conocer este estadio, aproximadamente con capacidad para 2.000 espectadores, recibiendo siempre en su casa a un equipo prácticamente centenario como es la Minera. La pone el cuadro cartagenero, la pelota la intenta ganar Diego Mirapeix, holgado, se la quita de encima Vila, el que se la queda es Carrasco, cede a la parte derecha para Perdomo, la pone el canario, acaba despejando la zaga del Orihuela, la cazó el delantero, falta a favor del Orihuela, sacó Petróleo ahora el combinado amarillo porque estaba con un absoluto islote Joan Monterde. Falta sobre el catalán que ya se recoloca en la parte izquierda. Va a moverla. Lo hará el Orihuela a través de Iván Buigues. Todo el Orihuela se va al ataque. Saca ya el cancerbero del Orihuela buscando a la espalda de Kamal, el que la peina Solsona, también lo hace Ángel Sánchez, le tenía bien cerradito Paco Torres, sacará de portería Alex Lázaro. De portería a portería, se la acabó quedando Iván Buigues. Va a moverla, lo hará el Orihuela, cabeceo de Solsona buscando a Ángel Sánchez. Cae ahora en el peor momento Carrasco, se la queda al central, juega largo salto, intentando que le llegue la pelota, aguanta bien Solano, Galán mueve el largo, esférico prolongado de Omar Perdomo, Marc Sidera que ya se recoloca en el lateral derecho, la pegó muy mordida, él es de la Cheneta, intenta disputarla Gonzalo Miranda, reclamaba al público mano del uruguayo, dice que no, el señor Jaime Muñoz, se la acaba quedando holgado, juega de cara para Lázaro. El largo Lázaro corta Ángel Sánchez que aparece por dentro con el interior de la bota derecha, la tenía Vera, acaba despejando Algisí, se duele Galán, falta sobre Manu Galán, será balón por lo tanto para la Minera, una acción que la marcó uno de los auxiliares del colegiado madrileño. Recuerden el día de hoy, ayudado en las bandas por Alejandro Fernández y Víctor Ramos, es el componente arbitral en el día de hoy para este duelo de cuartos de final de la Copa Federación. Sacará la Minera por mediación de Galán. Vamos a Paco Torres, como coge mucha altura en la parte izquierda y precisamente la reclamaba. El que interviene es Holgado, juega Holgado saliendo con 3 centrales. Este es Diego Mirapeix, cede atrás el gallego,
encontrando a Holgado, Sebas Holgado, insiste con ceder a la parte derecha, ya cogiendo altura, está tanto Alarcón como Mesa, se la acaba quedando el cancerbero, que bien ganó línea de fondo, el futbolista de la Minera, la cazó sin grandes problemas Iván Buigues, lo intenta la Minera sobre todo por la derecha, con las subidas que está ofreciendo principalmente Quique Carrasco, junto al apoyo de Omar Perdomo, que está en la zona de la media punta. Se la va a quedar el Orihuela, esférico atrás, el que envía Solano, la acaba dejando para Marc Sirera. Sirera filtra por dentro, le pilla contrapié Ángel Sánchez, el que la tiene es Miranda, presiona Kamal. Puede haber falta, sí, hay falta sobre Fran Rivera. Falta sobre el mediocampista de Barbate. Así lo marca Jaime Muñoz. Hasta el momento solo ha mostrado una cartulina, fue a Manu Galán en el inicio del partido. Es la única cartulina que ha decretado el colegiado madrileño del partido. La va a mover el Orihuela por mediación de Gonzalo Miranda. Segunda temporada al frente del cuadro dirigido actualmente por Pato. Allá va Miranda, sopla el viento. La pone Gonzalo Miranda, el esférico que cae poco a poco. No consigue la prolongación, es Joan Monterde. La luchaba Vila, saque de costado a favor de los locales cuando vuelve a animar con mucha fuerza la afición de la Minera en este coliseo. Ángel Celdrán, estamos, recuerden, en el Llano del Beal, viendo este duelo de cuartos de final Copa Federación. Por ahora Minera 0, Orihuela 0, buscando el pase a las semis y también el billete a la Copa del Rey. Saque de costado, la pone Mirapeix, juega para Kamal, patea al largo Kamal, la va a buscar Alarcón, se cruza Sirera, intentaba el recorte el murciano, la gana Vila, la va a luchar Vila, cae Vila, no hay falta, sí, hay falta de Rubén Mesa. Falta de Rubén Mesa, daba la sensación de que se la quitaban buena lid, pero según Jaime Muñoz había falta del delantero extremeño de 33 años, Rubén Mesa, actual máximo artillero de la Minera en esta campaña 25-26. Si no me equivoco, creo que ha habido una amonestación para el banquillo de la Minera, a ver si lo podemos confirmar, pero el colegiado que se acercaba al banquillo del conjunto cartagenero va a moverla el Orihuela por mediación de Vila, Hotel Horizonte, juega al largo Nacho Vila, se caía el lateral zurdo, intenta la prolongación Solsona, se la queda Alarcón, juega para Galán, pase complicado, en todo caso llega Paco Torres, juega Torres, la va a intentar ganar Javi Vera, Ángel, mano, sí, hay mano de Ángel Sánchez, impactó claramente en la mano del ex de Lourense, por lo tanto esférico en favor de la Minera, sacará Galán. Minuto 31 de partido, empate a 0 en el marcador entre Minera y Orihuela. Se la queda el cancerbero, sirve ya Lázaro, cediendo a la derecha para Sebas Holgado. Pisadita de Sebas, mueve por dentro. De primeras jugaba para Vera, otra vez Holgado, se equivoca en la salida, en todo caso tiene el recurso del cabeceo para acabar jugando nuevamente sobre Lázaro. Se la queda la Minera, que tiende a dominar el partido. Omar Perdomo, aguanta el canario, juega para Diego Mirapeix. El gallego de atrás para Lázaro, esférico complicado. A partir de ahí el andaluz la acaba enviando de costado. No era nada fácil el envío para el portero y prefirió reventarla afuera y que el equipo se recolocara. Recuerden que en esta Copa Federación el curso pasado ganó el trofeo el Club Deportivo Extremadura, ganando la final 2-1 al Compostela en el Francisco de la Era. De las semis el Extremadura eliminó a las Rozas por 1-0, mientras que los gallegos ganarían por 3-2 al Poblense. Fueron los equipos que llegaron a las rondas finales el curso pasado, siendo campeón el Extremadura, actual equipo de Segunda Federación. La va a poner Vila, esférico peinado, acaba despejando Alarcón, quería prolongar Vera, se la va a quedar el Orihuela, ha tocado en el colegiado Jaime Muñoz, que para el partido y se lo entregará al equipo amarillo. Toda la Minera por detrás del balón, jugará el Orihuela por mediación de Fran Rivera. Se incorpora al ataque Marc Sirera, abre la cancha, lo hace Rivera buscando a Ángel, que ven amortiguó con el pecho el balear. Juega de cara para Marc Sirera, recorta Marc, tocó en Alarcón, saque de costado para los amarillos. Servirá Marc Sirera, la pide Ángel Sánchez. Al lado está Galán, pendiente de que pueda recibir el balón el isleño. Servirá Marc Sirera. Juega Sirera, lo hace en corto, intenta girarse, lo hace bien Solano, encontraba la combinación con el mediocentro, se duele ahora Torres, acaba la jugada al Orihuela en bolsa
sin grandes problemas Alex Lázaro. Se para el partido porque se duele Paco Torres, el lateral zurdo de la Minera. Se para el encuentro en el minuto 33 con el empate a 0 en el marcador. Es que a Paco Torres el balón que le golpeó en sus partes nobles y le ha dejado bastante dolorido. Ya poco a poco se va recuperando el lateral zurdo de la Minera, cuando aproximadamente quedan en torno a 12 minutos para que acabe la primera parte. Minera 0, Orihuela 0. Vemos la acción repetida. La tenía Solano, filtraba por dentro, la volvía a mover Solano, y en este disparo potente, el balón que impacta en el futbolista de la Minera, ya se reincorpora, todavía bastante dolorido, Paco Torres, recuperando ya la verticalidad, el lateral zurdo del conjunto local. Se la va a quedar la Minera por mediación de Holgado. Cede para Diego Mirapeix. Juega Mirapeix. La pedía a la carrera. No llegó a recibir Carrasco. Anticipa Vila. Se la va a quedar Miranda. Taponaba Vera. El balón que acaba en las manos de Checa. Saque de costado a favor del Orihuela. Va a sacar la Vila. Juega largo Vila. Buscaba la penada de Solsona. Estaba pendiente de esa posible prolongación. Joan Monterde sacará de lateral el Orihuela. Primera temporada de José Carlos Romero Checa como técnico de la Deportiva Minera. El curso pasado dirigió al Jerez. En la 23-24 fue campeón de tercera con el equipo andaluz. Previamente solo ha entrenado al Dos Hermanas de su localidad natal. Un técnico muy jovencito, tan solo de 42 años. Checa, el actual míster de la Minera. Va a haber saque de costado a favor del Orihuela. Servirá Vila. Va a sacar Vila, dentro del área hasta 3 jugadores amarillos reclamando un posible balón. Vemos a Ángel, también a Solano y a Solsona. Intenta peinar la Solsona, cortaba de cabeza la zaga de la Minera. Caía ahora Rivera, la pone Vila, intentaba llegar Solsona. Quien acaba despejando era Galán, también lo hace Diego Mirapeix. Saque de costado para los visitantes que se recomponen tras unos buenos minutos del cuadro de Checa. Intenta llegar Vila, cuerpea frente a Carrasco, gana línea de fondo, la pone Vila, que bien abajo Lázaro, que bien abajo Alex Lázaro, cómo la cazó, evitando cualquier segunda jugada. Mueve el largo el arquero andaluz, Lázaro, Carrasco, peina la pelota, la buscaba Perdomo, el que cabecea era Vila, se la queda a la mitad de la cancha el Orihuela, no consigue bajarla Solano, ha marcado el balón, ha marcado el colegiado, balón para el Orihuela. Verá el Orihuela cuando quedan en torno a 10 minutos para que acabe la primera parte. Empate a 0 entre la Minera y el Orihuela. Se dispone ya a pegarle Fran Rivera. Se incorpora Marc Sirera desde la parte derecha, emparejándose prácticamente con Ángel Sánchez. La va a colgar el Orihuela. Esférico cruzado de Algisi. Intenta la peinada Solsona. Ángel Sánchez intenta ganarla, se la quita de encima el recuperado Torres, cabecea Sirera, también lo hace Kamal, reclamaba falta de Solsona, dice el madrileño, lateral en favor de los escorpiones. Sacará Marc Sirera, ya en campo rival, jugará Marc, se queda atrás en zona de seguridad Miranda, Solsona con el pecho, intentaba moverla para Ángel, se la queda Miranda, abre la cancha el Charrúa, cede para encontrar la velocidad de Nacho Vila, la pone Vila, quería la prolongación Solano. Se la va a quitar de encima la Minera por mediación de Diego Mirapeix con esa máscara que obviamente permite localizarle de manera mucho más sencilla al futbolista gallego. Se la va a quedar la Minera por mediación de Vera. Vera quería ceder sobre Rubén Mesa, no llegó el extremeño. Moverá el Orihuela, que está acabando bastante bien la primera parte. Juega largo Iván Buigues. Intenta llegar el esférico Solano, bien de cabeza haciéndose fuerza Holgado. El que la mueve con la testa era Rivera. Rivera juega para Joan Monterde. Pica el espacio el del Conquense. Le quiere ganar la espalda a Mirapeix. Control orientado de Joan Monterde. Intenta el recorte. Se la acaba quedando el guardameta Alex Lázaro. Se la queda Alex Lázaro. Portería a favor de la Minera. Sin ninguna duda, uno de los jugadores más escurridizos, más electrizantes que tiene el encuentro es el banda izquierda del Orihuela, como es Joan Monterde, el valenciano. Va a mover la Galán. Cede a la parte izquierda para Paco Torres. Hotel Horizonte, el largo Paco Torres, no va a llegar al Arcón. Saque de portería a favor del Orihuela cuando estamos en el 38. Sacará de meta el conjunto de los Arcos.
Dispuesto Iván Buigues. Orihuela, a nivel histórico, suma su tercera temporada consecutiva en Segunda Federación. El curso pasado acabó 10º con 43 puntos en el cuarto escalón del fútbol español. 5 puntos por encima del play-out. Un equipo que se mantuvo con cierta holgura en el campeonato de Segunda Federación. Saque de lateral, servirá la Minera por mediación de Torres. Corta bien Sirera, se la acaba quedando en esta ocasión Solano. Ángel Sánchez frente a Kamal. Sacará de costado el conjunto cartagenero por mediación de Paco Torres, que ya reclama el balón. Paco Torres, que el curso pasado estuvo en el Jerez Club Deportivo, que precisamente dirigía a Checa, como detalle interesante que arroja el lateral zurdo en el día de hoy de la Minera. Se la queda el conjunto local. Bueno, el giro de Perdomo, reclamaba la falta al público del Ángel Celdrán, dice que no. Jaime Muñoz, saque lateral a favor del Orihuela. El que va a servir es Marc Sirera. Vemos en imágenes a Jaime Muñoz. Kamal se empareja con Solsona. Intenta la peinada el futbolista precisamente natural de Orihuela, que viene procedente del Yeclano. Ahora estaban agarrando a Rubén Mesa. Se las tenía con Alex Salto. Hay falta a favor de los visitantes. Falta la mitad de la cancha a favor del Orihuela. Va a moverla a los amarillos. Yo pillo las dos. Por mediación del defensor servirá Alex Salto, jugador natural de Novelda. El largo salto, bien de cabeza Diego Mirapeix. Se la queda Carrasco, caen dos futbolistas, uno de cada equipo. Y Jaime Muñoz marca falta a favor de la Minera. El partido que se ha parado un poquito en los últimos minutos. También, como es normal, hace mella el cansancio tras el esfuerzo físico que están realizando los dos combinados en esta primera parte. Vienen de jugar, obviamente, el campeonato de liga. Los dos ganaron. Y en el día de hoy, con esquemas, con futbolistas bastante parecidos a los que ganaron Almería B y Aso Cuellamo, se están jugando en el día de hoy este encuentro crucial a la historia de los dos equipos. Se la va a quedar el Orihuela en el centro del campo, presionaba Kamal, el que juega Legos Miranda, ojo Joan Monterde, le busca las cosquillas a Diego Mirapeix, el balón que bota, se la acaba quitando de encima Holgado, la quería peinar Perdomo, no va a llegar Mesa, protege por si acaso el central Salto, saca ya Iván Buigues, juega Buigues. La acaba cediendo para Salto. Le gana la espalda a Kamal, que en todo caso intentaba con ese salto quedarse con la pelota. La tiene Joan Monterde, se mide a Mirapeix. La pega Monterde, el rebote que le favorece al valenciano. Joan Monterde, corta bien Vera. Le toca mover a la Minera. Parece falta, sí. Falta clara. Falta clara de Alex Salto. Sobre Rubén Mesa se jugó la cartulina. El central del Orihuela no se la marcó. El colegiado madrileño, esférico largo, buscando sorprender la Minera. Con esa pelota en velocidad sobre Quique Carrasco, no va a llegar el extremeño. Saque de lateral a favor del Orihuela. Los dos técnicos que no paran de moverse en el área técnica, ni Checa ni Pato. Los colegiados, dos entrenadores muy jovencitos. Checa 42 años, Pato 47. Ninguno de ellos llega a los 50 años de edad. Se la va a quedar en la mitad de la cancha, lo hará el Orihuela por mediación de Solano, la querrá reventar el largo Holgado. Ojo al rebote, Joan Monterde, se la acaba quedando Monterde frente a Mirapeix. Va a ser saque de banda a favor de los locales. Saca rápidamente el equipo de Checa. Kamal se la deja atrás, intentaba puntear buscando a Mirapeix. Saque de costado a favor del Orihuela. Kamal, el ex del Orihuela, precisamente, que reclamaba el balón para los locales. Se la va a quedar desde la portería. Lo hará el guardameta Les Lázaro. Va a sacarla la Minera por mediación de Alex. Mantiene la presión bastante adelantada el Orihuela. Arriba preparado Rubén Mesa. Alarcón que se queda en la mitad de la cancha. Claramente por delante del doble pivote que conforman Javi Vera y Kamal. Va a sacar Alex Lázaro. Veremos si patea al largo o arriesga con el fútbol algo más combinativo. Va a ser lo segundo. La gana Galán. Rasea para Paco Torres. El largo Torres la buscaba Mesa. Le ganaba la partida al central. Llega ahora Vera. Envía fantásticamente para Mesa. Libre de marca. Abre la cancha al extremeño. Caía. Ahora dolorido el futbolista del Orihuela. Rápidamente se reincorpora en la defensa Sirera. El que la tiene es Carrasco, la pone con la pierna izquierda Carrasco buscando al Alarcón, no consigue domesticar esa pelota al murciano, saque de portería a favor del Orihuela. Buena acción ahora combinativa de la Minera.
Sacará de portería el conjunto de Pato. Punto de llegar al descanso, 2 para el 45 reglamentario. Veremos el extra que decreta Jaime Muñoz. Ha habido poquitos parones, así que imaginamos que como mucho nos iremos a los 2 de descuento. Va a sacar Iván Buigues. Se reajusta los guantes y se dispone a mover el largo. Allá va Iván Buigues. Intenta ganarla Solano. Holgado le gana la partida. El que la peina es Mesa. Carrasco frente a Vila. La levanta a tiempo Nacho Vila. Cabecea con fuerza Miranda. Se la va a quedar en el centro del campo. Lo hace el hispano marroquí Kamal. Descarga a la izquierda. Este es Torres. Se mide a Gonzalo Miranda. Moverá el uruguayo. Lo hace largo. Holgado con la testa. Prolonga a Vera. El que se la queda es Perdomo. Perdomo frente a Miranda. La combinación ahora que ofrecía el Orihuela para que llegara Solsona. Hay un jugador dolorido. Ahora del Orihuela creo que es Joan Monterde. La pelota que va a acabar directamente fuera del campo. Se duele el futbolista de banda izquierda del Orihuela, como es Joan Monterde. Ya se reincorpora Joan, que viene de anotar un golazo frente al Socuellamos, equipo recientemente ascendido a la segunda federación tras ganar el playoff. Acabó quinto en la tercera de Castilla-La Mancha. Acabó ganando en la eliminatoria final al Cayón de Cantabria. Perdería con el Orihuela 1-2 el cuadro de Jacinto Trillo. Va a haber saque de costado a favor de la Minera. Servirá Paco Torres, cogiendo toda la carrerilla que le permite el Ángel Celdrán. La va a servir directamente al área. El del Jerez. La pone Paco Torres. La pelota que bota al área chica. Se la acaba quedando el guardameta Iván Buigues. Va a sacar Iván, permitiendo que sus compañeros cojan altura. Mueve el largo Iván Buigues. Esférico altísimo. Lo quiere ganar Solsona. El que cabecea es Alarcón. Llega desde atrás. Ahora salto. Sale desde atrás. Bien salto. Presionaba Kamal. Hay falta a favor. Vamos a ver por qué 2 jugadores tendidos en la mitad de la cancha. Se duele Solsona y Vera. Y vamos a ver la cartulina para quién es. Jaime Muñoz, que se detiene en la posición de Vera. Y parece que la amarilla se la va a llevar el mediocampista de la Minera. Al menos vemos ahí la repetición, la pugna en el centro del campo. Y le acaban marcando la falta a Vera. Y es el que se va a llevar la cartulina. El dorsal 6, el mediocampista Jaime Vera, se lleva la cartulina. Se une a la que tenía anteriormente Manu Galán. Las 2 amarillas son para el conjunto local hasta el momento. Así lo ordena Jaime Sánchez, que obviamente le va a entregar la pelota al Orihuela. Minuto 46, estamos ya en el periodo extra. Puede ser perfectamente la última jugada del primer periodo. La va a servir Gonzalo Miranda. Tirando la línea del fuera de juego la Minera, más allá de la media luna. Allá va Miranda con poquita carrerilla, una barrera por parte del cuadro local. Allá va Miranda. Se queda Ángel Sánchez en la derecha. También coge bastante profundidad Marc Sidera, lateral derecho. La va a poner el uruguayo. Silbatazo de Jaime Muñoz. La va a poner Miranda. Esférico al segundo palo, buscando una posible segunda jugada. La peina Solsona, que bien ha salido. Alex Lázaro, que caza la pelota. Juega Lázaro, parte izquierda. Intenta perfilarse para llevarse el balón. Perdomo frente a Miranda. Falta del Charrúa. Falta de Gonzalo Miranda, que le acabó dejando el cuerpo a Omar Perdomo, y cartulina por protestar para Miranda. Cartelina para Gonzalo Miranda por protestar la acción. Es la primera amarilla para un jugador del Orihuela. Se la lleva Miranda, un total de 3 en lo que va de partido. La primera para un jugador amarillo por esa carga sobre Omar. Se dispone ya a sacar el canario. La va a servir con la pierna derecha. Seguramente será la última del primer periodo. Allá va el futbolista de 32 años que pasará por el Estepona. La pone Omar Perdomo. El balón que va a caer aproximadamente en el balcón del área. Corta de cabeza la defensa. Lo hacía por mediación de Fran Rivera. El balón que va a salir de costado favorece a los intereses del cuadro de Checa. Estamos en el casi 48. Va a servir la Minera por mediación de Diego Mirapeis. Justo al lado
del banquillo dirigido por Checa, el de dos hermanas que no se ha sentado durante todo el partido. La tiene Kamal, buena descarga a la derecha, va a meter el centro, la pone Carrasco, no va a llegar Alarcón y Jaime Muñoz entrega la pelota al Orihuela. Saque de meta para los visitantes. Parece que no va a haber goles en la primera parte. Veremos qué ocurre de cara al segundo periodo o una teórica prórroga, ya veremos. Sacará de portería, lo hará Iván Buigues. Va a sacar el cancerbero de Muchamel. Allá va Iván Buigues, que está justo en la única zona de sombra del rectángulo de juego. Sirve Buigues, intenta peinar la Solsona. Ahí está el de Orihuela, Solsona para Ángel. Ahí saque de lateral para los amarillos, reclamaba falta Alarcón. Se la acaba entregando Ángel a Marc Sirera. Bastante añadido, la verdad, el que estamos teniendo en la primera parte. Estamos prácticamente en el 4 de extra. Va a servirle a Alex Salto, el central que se coloca a la derecha para servir dentro del área. Solsona prácticamente en área chica. Al lado de Galán, se queda atrás en zona de seguridad Gisi. La va a poner Salto, va muy corta, el que caía dentro del área era Galán. La va a pegar Miranda desde su casa, taponaba Vera. Se la queda el Orihuela, algo descolocado a nivel defensivo. El que la tiene Sirera, la gana Mesa. Juega el extremeño, lo hace para Vera, puntea Vera para Kamal. Le pilla contra pie el hispano-marroquí. Lo puede aprovechar el Orihuela, se escurre en el peor momento Ángel. Lateral para el conjunto de Checa. Juega la Minera, patea largo Torres. A la disputa Mesa. Mesa que se mide Alex Salto. El que interviene es Víctor Juan Algisi. Se la va a quedar Mesa, fuera de su marca Algisi. Aguanta el extremeño, cede a la derecha para que la ponga Mirapeix. Mirapeix que buscaba a Omar Perdomo, corta la zaga por mediación de Sirera. Ojo que se puede complicar ahora Vila y Rivera, entre medias la acabó cazando el gallego. Mirapeix, juega Kamal, Carrasco que la salva, la pone Quique y se acaba la primera parte en el Ángel Celdrán. Por ahora este duelo de cuartos de final entre la Minera y el Orihuela marcha con empate a 0 en el marcador. Duelo muy disputado, muy equilibrado. Aquí en el Llano del Beal, en tierras cartageneras, se empatan a 0 los dos combinados, tanto Minera como Orihuela. Hacemos un pequeño alto en el camino y retornamos rápidamente desde el Llano del Beal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta en el Coliseo Ángel Celdrán. Por ahora, periodo de descanso. Están empatando a 0 en el duelo de cuartos de final de la Copa Federación, tanto la Minera como el Orihuela. No hay goles por ahora aquí en tierras cartageneras, en una primera parte marcada por la igualdad, con poquitas ocasiones, un fútbol muy directo, varias acciones divididas que además han costado diversas cartulinas amarillas, sobre todo al conjunto local. Veremos si cambia la dinámica de cara a esta segunda parte. Recuerden que ya se ha producido un cambio en la primera parte por lesión, se tuvo que marchar Juanma García, entró el lateral zurdo Nacho Vila, es el único cambio hasta el momento que se ha llevado a cabo en el partido. Veremos si de cara a esta segunda parte llevan a cabo permutas tanto Checa como Pato, los dos entrenadores que ya están preparados en los banquillos para vivir la segunda parte del partido. Recuerden que además de este duelo de cuartos tenemos también el Sanse Toledo, el Bergantiños Ourense y el Athletic Lleida Egea. Recuerden que el ganador de esta eliminatoria se enfrentará a Sanse o a Club Deportivo Toledo, jugando en Mata Piñonera o en el Salto del Caballo. Será visitante el combinado que consiga salir victorioso de este duelo. Va a arrancar la segunda parte, empezará moviendo la Minera. Vemos ya en la parte derecha a Carrasco, en la parte izquierda del Orihuela a Monterde, sigue arriba Solano, Solsona, al igual que también está Mesa y Perdomo. En general no vemos cambios en ninguno de los dos equipos tras el periodo de asueto. Arranca con fuerza el Orihuela, la tiene Joan Monterde, encara Mirapeix, allá va el valenciano, la pone Joan Monterde, se la acabó quedando Omar Perdomo, que parte desde muy atrás. Allá va el canario, Mesa está habilitado a la carrera el extremeño, sigue Rubén Mesa. Hotel Horizonte amagaba a concentrarse, la jugada individual, ojo a ese agarrón, dice el colegiado que no hay penalti. No hay penalti sobre Mesa, llegó a haber un contacto con el defensor, pero según el madrileño no es suficiente como para marcar penalti. Cayó Rubén Mesa a manos del central, el público que se levantó reclamando el penalti. Dijo que no, Jaime Muñoz. La va a mover la Minera por mediación de Galán. Galán juega al largo, pierna izquierda, la va a luchar Mesa, gana la partida Salto, se la va a quitar de encima Rivera, la envía al cielo del Ángel Celdrán, la acaba bajando Torres para Vera, que bien de primeras ahora la Minera, se la dejó atrás Alarcón, saque de costado para el Orihuela, la pegó prácticamente al aire, el exfutbolista del Burgos. Juega Alarcón, amortigua de cabeza, envía para Vera, desmarque de apoyo de Mesa, cae Mesa, falta sobre Rubén Mesa. Así lo ordena Jaime Muñoz. Ya se recoloca Mesa en esa punta de lanza de la Minera. Vemos la acción repetida, la que reclamaba penalti. Es cierto que le llega a agarrar al Salto, pero según el colegiado no es motivo suficiente como para marcar penalti. Pero sí que es cierto que le dejó la mano el central de los Escorpiones. Va a jugar el Orihuela por mediación de Vila a la media vuelta. Corta de cabeza Diego Mirapeix. Se la va a quedar Kamal. Tocó en el hispano marroquí. Saque de costado a favor del Orihuela. Va a moverla. Lo hará la Minera. Recupera rápido el esférico. Ha arrancado muy bien el cuadro cartagenero. Ojito Galán, que ha visto adelantado al guardameta. Se la queda sin grandes problemas Iván Buigues. Sacará el cancerbero del Orihuela. Un Iván Buigues que viene de jugar 5 temporadas en el Águilas. Importante en el que ha estado durante varias temporadas el cancerbero del Orihuela, Iván Buigues. No llega Ángel. Saque de costado a favor de la Minera, cuando poco a poco va cayendo el sol. Estamos superando en 25 minutos las 6 de la tarde, viviendo este duelo de cuartos de final. Estrenando también el mes de octubre ya en el periodo otoñal, tras el importante calor que hemos tenido en gran parte de nuestro país a lo largo del verano. Se la va a quedar Rivera a la mitad de la cancha. Allá va Rivera, la mantiene. Cede atrás sobre el lateral Nacho Vila. Nacho Vila filtra por dentro, no llega Joan Monterde. La lucha hasta el final Solsona. Se la acaba quedando el cancerbero Alex Lázaro, superando divisoria. La deja pasar Marc Sirera. Saque de costado para los visitantes. No ha habido cambios en el descanso, ya confirmamos esa situación. 3 minutos del segundo periodo, empate a 0. La va a jugar la Minera por mediación de Mirapeix. Balón de Mirapeix. Se va directamente al graderío. La pegó muy mordida el futbolista gallego. Sacará de costado Nacho Vila. Va a sacar la Vila.
uno de los jugadores más jóvenes de la plantilla que dirige Pato. En corto Vila, devolución por parte de Solano, sigue Nacho Vila, recorta, se marcha de Carrasco, la cede a la izquierda para Joan Monterde, el último en tocar fue el futbolista de rojo, por lo tanto lateral para el Orihuela. Va a sacarla Nacho Vila, sacarla Nacho Vila y un pequeño malón que ya tienen que dejar en el graderío, y ahora sí va a poder sacar con absoluta normalidad Nacho Vila. Cogiendo toda la carrerilla que le permite el Ángel Celdrán. Allá va el lateral zurdo. La va a poner Vila prácticamente al área chica. Intenta despejar la Minera. La acabó ganando Alarcón, que es un futbolista muy inteligente a la hora de leer esa serie de acciones divididas. Se la va a quedar a Monterde. Ojo a esa falta. Hay falta de Mirapeix. Muy peligrosa sobre Joan Monterde. Mirapeix que obviamente quería agarrar a Joan Monterde antes de que entrara en el área. No se lleva la cartulina, pero... falta muy peligrosa a favor de los visitantes. Mientras tanto, hay un jugador dolorido del Orihuela prácticamente en el punto de penalti. Falta peligrosa a favor del Orihuela con el futbolista que más está destacando, como es Joan Monterde. Extremo zurdo, a pierna cambiada, constantemente aparece por dentro, conduce y le está complicando la vida a Diego Mirapeix, lateral derecho de la Minera. Vemos la acción repetida, claramente Mirapeix le deja el brazo a Joan Monterde y falta muy peligrosa para el conjunto de Pato. Esférico escorado a la izquierda, se queda un futbolista en barrera. En la Minera en cara le va a acompañar Omar Perdomo. Dentro del área vemos al segundo palo, a Solsona, al igual que Ángel Sánchez. Acción a pelota parada, peligrosa a favor del Orihuela. Recuerden que en caso de empate nos iremos a prórrogas y sigue la igualada, los penaltis. Está Miranda al lado del balón, también posicionado Fran Rivera. Veremos si la pone el de Barbate o el uruguayo, hasta el momento único amonestado de los Escorpiones. Silbatazo de Jaime Muñoz, la envía directamente al graderío donde está la afición del Orihuela. Saque de meta, se la jugó con ese lanzamiento directo, acabó directamente en el graderío del Ángel Celdrán. 6 de la segunda parte, empate a 0. Vemos también calentar a varios futbolistas de la Minera que podrían entrar en los siguientes minutos, como el caso de Alex Macías, Petkov, Salinas es del Orihuela, Ayala, Huegosa, Vila frente a Carrasco, falta de Carrasco, le cargó a Vila y el señor Jaime Muñoz decreta la falta en favor del cuadro oriolano. Falta a favor del Orihuela. Recuerden los diferentes fichajes que ha realizado la Minera de cara a este curso 25-26. Roberto Alarcón, Álvaro Salinas, Diego Mirapeix, Alex Lázaro, Kevin Toner, que por cierto pasó por el Orihuela, el futbolista irlandés que se formara en el Aston Villa, Quique Carrasco, Ayala o Galán, mientras que bajas, por ejemplo, las demás, Morante, Adri Escudero, Fran Martínez, por nombrar algunos de los futbolistas que ya no pertenecen a la Minera. Equipo muy competitivo que intenta acceder a la Copa del Rey, está muy cerca, al igual que el Orihuela. Se están jugando mucho los dos equipos en el Ángel Celdrán. La tiene Algisi, directamente la envió a costado Víctor Juan Algisi. Lateral para la Minera. Va a sacar el cuadro de Checa. Se resiste el primer gol del partido. Lo va a intentar la Minera ahora desde la parte derecha. Sacará Torres. Allá va Paco Torres. Se queda el primer palo Carrasco. En el punto de penalti vemos al goleador Mesa, acompañado por Omar Perdomo. La va a poner Torres, la peinada de Omar Perdomo. Acaba en pie de Solsona, cae Solsona, falta sobre el oriolano. Falta a favor del Orihuela sobre el delantero, sobre Javi Solsona, futbolista que viene procedente del Yeclano, del cuadro de la Constitución. Falta a favor del Orihuela cuando estamos aproximadamente a 7 minutos de llegar a la hora de partido. Recordar que el curso pasado también el Orihuela jugó Copa del Rey, eliminó al Langreo y en la siguiente ronda caería con el Getafe en penaltis. Tras el 0-0 final le complicó la asistencia a todo un equipo de primera como es el del Coliseo en el Orihuela. Ojo a esa pelota complicada, reculó a tiempo Alex Lázaro. Sacará de portería la Minera. Recuerden lo que se refiere a fichajes en los amarillos. Ángel Sánchez, Rubén Solano, Víctor Algisi, Monterde,
José Lara, entre otros. Como bajas, Loren Fernández, Pitu, Viana, Kevin Toner, que se ha ido a la Minera, Aitor Arias, Gonzalo Serrano o Mancuso, que se ha ido al fútbol argentino. Lo va a intentar la Minera. A la carrera Carrasco, la pone forzadísimo Carrasco. Salió bien Iván Buigues, saca rápidamente el Orihuela. El encuentro que va ganando, va aumentando en marchas. Le toca mover al Orihuela, algo descolocado ahora la Minera. Se coloca Monter de la parte izquierda, la carrera no llega a Miranda, protege bien Galán. Saque de portería para la Minera, que hizo muy buena transición ahora de ataque a defensa. Sacará de meta Lázaro. Vamos a ver. Lo hará la Minera, se reajusta las medias. Quique Carrasco. Le molesta el sol también al ariete, a Rubén Mesa. La pide Omar Perdomo entre líneas. La va a jugar el cancerbero, lo hace Lázaro. Buscando la peinada que no llegó a ser buena de Torres, que abandonó el lateral zurdo. La tiene Joan Monterde. Ojo al contragolpe el Orihuela. Solsona. Lázaro, que bien la salvó Alex Lázaro. Leyó bien la jugada y al límite del área la acabó embolsando el guardameta andaluz. Va a moverla la Minera. Kamal en la zona del pivote. El que la tiene es Sebas Holgado. Holgado, Perdomo, se equivoca ahora en el pase. Vera, Kamal, que intenta agarrar ahora a Solano. Se para el partido. Va a haber balón a tierra y se la van a dar a Kamal. Recordar también con detalle importante Antonio Martínez, el actual director deportivo de la Minera. Es actualmente el segundo máximo goleador de la historia del Orihuela, con un total de 51 tantos. Fíjense, el director deportivo de la Minera siendo uno de los principales artilleros de los Escorpiones. Y ojo, porque va a haber cartulina roja. Se duele Miranda y es la primera cartulina roja del partido. A ver si podemos ver la repetición, pero se queda con uno menos. Ahí está la acción repetida. Luchaba Vera, acaba agarrando a Miranda, le deja el pie y se lleva la cartulina. Un Javi Vera que ya tenía cartulina y a partir de ahí se tiene que marchar del partido. 3 temporadas al frente de la Minera. Él es del Cartagena, que tiene que marcharse antes del partido. Baja muy sensible la que tiene la Minera para este tramo central de la segunda parte. Se marcha Javi Vera. Recuerden, tenía amarilla del primer periodo, al igual que Manu Galán. Se marcha ya al banquillo, se marcha al túnel de vestuarios. Lo tuvo muy claro Jaime Muñoz y decreta la segunda amarilla para el mediocampista de la Minera. Vamos a ver cómo corrige ahora el esquema Checa tras la salida de Vera. Se marcha ya Vera, se va recuperando Gonzalo Miranda. Se recupera el uruguayo tras el encontronazo que tuvo con Vera. Recuerden, minuto 55-56, se queda con uno menos el equipo local. Moverá el Orihuela, que va a jugar este segundo tramo de la segunda parte con uno más. Recuerden también los amonestados en el conjunto visitante. Tiene precisamente al hombre que se dolía, como era Gonzalo Miranda, el uruguayo, tras protestar una jugada en la primera parte al auxiliar que le acarreó la amarilla al mediocampista de el Orihuela. Se va a reanudar el partido y, si no me equivoco, va a haber cambio en la Minera. Ha habido cambio, a ver si podemos acertar, a ver quién se ha marchado. Creo que ha sido el central Galán. Se marcha Galán, amonestado en la primera parte, además fue el primer amonestado del partido, uno de los jefes de la defensa de la Minera. Y a ver si podemos acertar, a ver quién ha entrado al partido. Creo que es, juraría que es el dorsal número 3, Alex Macías. Ahora lo confirmaremos, pero creo que ha entrado, sí, dorsal número 3. Entra al encuentro Alex Macías. Recuerden, se marcha Galán. Se marcha Galán. Vamos a ver cómo recompone ahora el esquema Checa. Se enfada ahora el público del Orihuela, que está justo en la parte más cercana a la jugada. Aproximadamente el centenar de aficionados amarillos que se han desplazado hasta tierras cartageneras para animar al Orihuela. Vemos y confirmamos nuevamente que el que ha entrado es el dorsal número 3, Alex Macías. Recuerde, se marchó dorsal 4 Galán, ingresó dorsal número 3 Macías. Sigue animando en todo caso el público de la Minera, a pesar de estar en situación de inferioridad. Va cayendo el sol y es algo que molesta a los futbolistas del Orihuela y de la Minera cuando tiene que atacar la pelota. Viene al corte salto. Habrá lateral en favor de la Minera. Vemos ahora, si no me equivoco, en el lateral derecho está Torres, que ha abandonado el lateral zurdo.
está de central derecho. Encontramos a Holgado y en la parte izquierda está Macías. La va a jugar la Minera en la parte izquierda. Intentaba pugnar por el balón Mesa y hay saque, si no me equivoco, de esquina. Saque de esquina para la Minera. Sacó Petróleo ahora Rubén Mesa. Córner a favor del cuadro de Checa. Vamos a ver si la pelota parada puede marcar la diferencia en el partido. Cuando estamos a 1 minuto de la hora de encuentro. Cuartos de final, Copa Federación buscando las semis. Y también el billete a la Copa del Rey. Estos dos combinados que están en Segunda Federación. Los dos en la zona alta, tanto del grupo 4 como del grupo 5. La va a jugar la Minera. Va a ir cerrada con la pierna derecha. Allá va el córner, segundo palo, el cabezazo de milagro, no la ha metido Holgado. La ha tenido Sebas Holgado. El balón que acabó en el exterior de la red estaba prácticamente sin ángulo, pero el de Utrera estuvo a punto de adelantar a la Minera. La ha tenido clarísima el conjunto local por mediación de Holgado. El que la tiene es Vila, juega de primeras para Joan Monterde. Ya se gira el valenciano. Balón filtrado para Solsona, que está habilitado. Sigue Solsona. Cede atrás, moviendo para Rivera. Presiona Kamal. La va a pegar Miranda. Lanzamiento del uruguayo. Impacta en Alarcón. Balón fácil a las manos de Lázaro. Se la queda Alex Lázaro. Está Mirapeis de central zurdo. Central derecho Holgado. Lateral derecho Torres. Lateral zurdo Macías. Es como recompone Checa la línea de cobertura de los locales. Esférico al cielo del Ángel Celdrán. Intentaba bajarla el delantero Rubén Mesa. Intenta llegar también al Alarcón. Marc Sirera, que se va contra la valla publicitaria. Va a haber saque de costado. En este caso, a favor de los locales. Jugará la Minera por mediación de Alex Macías. Por ahora, único cambio en el cuadro de Checa, que no para de moverse en el área técnica, al igual que Pato. Muchos nervios en el área técnica, balón peinado, intenta llegar Carrasco, el remate, la ha tenido Alarcón, la ha tenido Roberto Alarcón, se le quedó franca, al murciano la pegó, la empaló con la izquierda, la cruzó demasiado, no encontró el arco de Iván Buigues. Precisamente la Minera está teniendo las mejores ocasiones con uno menos, es la curiosidad que está ofreciendo el partido, la tuvo Alarcón para el 1-0, en ese mar de piernas, se quedó la pelota muerta y de milagro Les del Burgos no embocó. Le toca mover a Vila. Pisadita del lateral. Por delante Omar Perdomo. Abre la cancha Vila. La cedía hasta acabar encontrando al central, que ya la lanza sobre Sirera. Recibe Marc Sirera. Aguanta Marc. Se prodiga en ataque Solano. Prácticamente al lado de Solsona. En la parte izquierda siempre estirando Joan Monterde. Se queda Ángel Sánchez también por la derecha. Gonzalo Miranda. Se frena al medio centro. Arranca Miranda. La acaba cediendo a la izquierda para Nacho Vila. Quiere aprovechar la situación de superioridad que tiene ahora los escorpiones en el tramo central del segundo periodo. Balón de Buigues. Le ha pillado justo volviendo a Joan Monterde. Sacará de costado la Minera. Saque de costado. La va a poner en juego Torres. Jugando ahora, recuerden, de lateral derecho. Estaba jugando gran parte del partido de lateral zurdo a pierna cambiada. Ler del Jerez. La va a jugar Torres en campo rival. Vila con Carrasco. Cae Mesa. Falta. Falta de Víctor Juan Algisí. Falta de Ler del Yeclano. Se recoloca Víctor Juan Algisí. La moverá la Minera, que va a tener la oportunidad de colgarla al área. Estamos en el 62 de partido. Obviamente con el empate iremos ahora mismo a la prórroga, aunque queda un tercio de partido. Sigue animando el público de la Minera. Vemos la acción repetida, la falta clara sobre Mesa de Algisí. La va a mover Omar Perdomo. Perfilándose para pegarla con la pierna derecha. Está Monterde en barrera. La va a poner el canario. Lanzamiento de Omar. Acaba saliendo Buigues, que se la queda. Se la queda Iván Buigues. Sacará el cuadro de Pato buscando sorprender a la carrera Ángel Sánchez. Protege Torres. No va a llegar el Balear. Sacará de costado la Minera. Saque de costado para el conjunto local. Por ahora no se prevén cambios. Vemos cierta tranquilidad en los banquillos de ambos combinados. Recuerden las permutas que tiene la Minera más allá de la entrada de Macías, Petkov, Salinas, Ayala, Egosa, Óscar Zorrilla, Kevin Toner y Barceló, jugador que ya ha debutado con el primer equipo por parte del Orihuela, además del cancerbero suplente Víctor Real
Ignacio Vila, que ya ha entrado al partido, o José Lara. Vemos precisamente a los jugadores suplentes de La Minera que pueden entrar de cara al segundo periodo. Seguramente el caso de Petkov, el argentino, futbolista importante, la medular, podría entrar en los siguientes minutos en el cuadro de Checa, futbolista que llegó a estar en el Badajoz y se formó en el Real Betis Balompié. Petkov, el que la tiene es el Orihuela por mediación de Al-Hissi, acaba cediendo para Buigues, presiona hasta el final Omar Perdomo. Esférico largo de Buigues, intentaba la peinada, no le salió a Javi Solsona, amortigua Alarcón, Kamal se la quita de encima, a la carrera Mesa, acaba anticipando Salto, buscaba a Marc Sirera, se la acaba quedando Alex Salto, el largo salto, prolongaba Kamal, esférico peligroso a favor de La Minera, ojalá caída, dice el colegiado que no hay absolutamente nada sobre Joan Monterde. Lo tuvo claro el madrileño Jaime Muñoz. Juega La Minera por mediación de Mirapeis, que bien la ha bajado con la espuela, intentaba el sombrerito el delantero Rubén Mesa. Balón que va a acabar fácil en los pies de Buigues para acabar con los cambios del Orihuela. Antonio Pérez llevó a David Rodríguez, Adane, Búquer, Camilo y Montesino. Son los cambios que tienen los escorpiones de cara a la segunda parte. Moverá La Minera por mediación de Mirapeis. Esther Macías se perfila para jugar el largo sobre Alarcón. Tocó en el futbolista del Orihuela. El que se duele es Miranda. Se preocupaba por su situación Checa. Saque de costado a favor de La Minera. También animando la afición del Orihuela desplazada al Ángel Celdrán. Recordar que en el caso de Checa, más allá de su trabajo como entrenador, durante su periplo como futbolista, fue un auténtico clásico de la segunda vez, donde jugó casi 450 partidos entre 2004 y 2018. Destacó en conjuntos como Cacereño, Lanzarote o Hércules de Alicante. La importante trayectoria que tiene el míster de La Minera, Checa. Va a moverla al Orihuela, que ven taconeo ahora. Ángel encuentra a Miranda. Falta de Alarcón, sí. Falta de Alarcón y acarrea cartulina. Se lleva la amarilla Les del Burgos. Se la apuntamos a Roberto Alarcón. Se duele el futbolista del Orihuela. La amarilla para Roberto. Se para el encuentro en el 65, lo que es lo mismo, 20 de la segunda parte. Ahí vemos el empujón de Alarcón que le cuesta la amarilla cuando tiene que salir el equipo médico del Orihuela. Se para el encuentro en el 66 de juego. Recordar, uno de los equipos campeones de la Copa Federación estos últimos años, más allá del Club Deportivo Extremadura, en 2021 lo ganó el Córdoba en el Arcángel tras ganar 1-0 al Guijuelo. En 2022 lo ganaría el Arenteiro al Alcira en prórroga. Algunos de los ganadores de la competición. Vemos algunas de las mejores acciones que nos ha dejado la primera parte, el servicio de Perdomo y la que tuvo al segundo palo cerca de embocar Seba Solgado. Se lamentaba Les de Lutrera, que junto al Alarcón ha contado con la mejor del segundo periodo para el cuadro local. Recordar que el Arenteiro ganó esa Copa Federación en el estadio Luis Suñer Picó, a 900 kilómetros de casa. A mover, lo va a hacer el Orihuela, campeones de esta Copa a lo largo de los últimos años. Desde 2019 se disputa partido único. Va a moverla Kamal, y ha marcado el colegiado. Balón para el Orihuela, se desespera Checa en el banquillo de La Minera. Hay balón para el Orihuela, que va a tener la oportunidad de colgarla. Checa que alza las manos, conversa con Jaime Muñoz, discrepa respecto a la indicación del madrileño, pero ya está anotada la falta y por lo tanto la va a lanzar el conjunto de Pato. Se dispone al lado de la pelota, está, si no me equivoco, Vila y Miranda. Son los dos futbolistas que van a centrar. Vemos dentro del área a Javi Solsona, el delantero, también a Solano. Prácticamente no ha cambiado el once inicial Pato, el míster del Orihuela. Allá va Vila, brazos en jarra. Uno en barrera por parte de La Minera. Máxima tensión en el Ángel Celdrán. Minuto casi 70 de partido. La va a poner Gonzalo Miranda. Sale Lázaro, que en dos tiempos se la queda. Juega Alex Lázaro, lo hace en largo, el balón que se frena, que bien la ha pinchado Carrasco, aguanta Carrasco que tiene que contemporizar para acabar cediendo sobre Torres, abre la cancha Torres, esférico demasiado largo como para que llegara Omar Perdomo, se la va a quedar en todo caso La Minera por mediación de Alex Macías, ofrecía línea de pase el canario, saque de lateral para La Minera que en general no está notando la expulsión de Vera, muy buen trabajo del cuadro de Checa.
Va a meter el centro, segundo palo, Vila que corta de cabeza y en ese balón en vuelo se la quedó finalmente Iván Buigues. Va a sacar Iván, lo hacen cortito hasta acabar encontrando a Alex Salto. Salto, Sirera de primera, encuentra al hombre liberado. Este es Gonzalo Miranda, se mete en campo rival el Charrúa. Miranda pisa para Rivera, insiste con Gonzalo Miranda, la reclama Vila en la parte izquierda. Juega en el perfil diestro el Orihuela, se defiende bien la Minera. Combina el Orihuela, seguramente el momento en el que más se está asociando el conjunto de Pato. El que la tiene es Víctor Juan Algisí. Abre Algisí, Monterde, le va a doblar Vila. Allá va el valenciano, Joan Monterde. Mueve por dentro, la cede para Solano, filtra bien para Vila. La pone Vila, al remate. Ha sacado, si no me equivoco, el Cancerbero y se duele Lázaro. Se duele Lázaro, la ha tenido el Orihuela, en todo caso no valía porque era fuera de juego. Creo que le ha llegado a tocar en todo caso el guardameta. Qué buena acción ahora del Orihuela y paradón de Lázaro. Estamos casi en el 70, se duele Alex Lázaro, a ver si tenemos la oportunidad de ver la repetición. Reclama las asistencias Jaime Muñoz, que se señala el crono, marcando los diferentes minutos que luego se van a tener que añadir cuando esté acabando el segundo periodo. Mientras tanto, aprovechan para realizar una pausa de hidratación tanto la Minera como el Orihuela. Vemos el centro al primer palo y me da la sensación que la llega a tocar Alex Lázaro. Ahí en esta toma más cercana, sí, creo que la toca Lázaro. Creo que la toca Lázaro y evita el tanto de Joan Monterde. La ha tenido clara, el Orihuela para adelantarse en el marcador. Muy buena la intervención del Cancerbero que pasara por el linense. 20 para llegar al 90. Sigue dolorido Alex Lázaro. Recuerden que tiene Aventura, es el otro guardameta que tiene Checa en la suplencia. Veremos si está obligado a cambiar el técnico andaluz de la Minera al guardameta Alex Lázaro, que está haciendo muy buen partido. Se va reincorporando Alex Lázaro, aplaude el público del Ángel Celdrán animando al andaluz. Esperemos que pueda seguir en el partido. También el bonito gesto deportivo de Joan Monterde, preocupándose por la situación de Alex Lázaro, que parece que va a poder seguir el partido. Se refresca el guardameta de la Minera y en los siguientes minutos seguirá el partido. Ahí está la acción y vaya pie milagroso. Ha sacado Alex Lázaro para evitar el tanto de Joan Monterde. Paradón tremendo de Alex Lázaro. Seguramente la acción más importante que nos ha dejado los porteros. Buena intervención de Lázaro, que ya se prepara para seguir el partido. Moverá la Minera, 71 de juego. Cada vez más cercana a la opción de la prórroga. La va a mover ya preparado Alex Lázaro. Presiona alto el Orihuela. Está Kamal emparejado con Solano. Y Alex Lázaro, que lo tiene claro, va a patear el largo. Vamos también a Paco Torres, Alex del Jerez. Juegan cortito, lo hace la Minera por mediación de Diego Mirapeix. Sale desde atrás Diego Mirapeix, Hotel Horizonte, balón filtrado. Intenta llegar Mesa, anticipa Sirera, protege Marc. Saque de portería en favor del Orihuela. Saque de portería en favor del Orihuela, ya se recoloca el equipo médico en el banquillo de Checa tras restablecer a Alex Lázaro. Intenta llegar Vila, tiene el apoyo de Monterde. Reclamaba Monterde manos de Torres. Lo que ha marcado el colegiado es lateral para el conjunto de los Escorpiones. El que la va a sacar es Nacho Vila. Va a servir Nacho prácticamente en la separadora de ambos terrenos de juego. Allá va Vila, la pide Solano, también está liberado Rivera. El que recibe es el de Barbate. Rivera se equivoca en la salida, lo quiere aprovechar la Minera. Es Beri con la derecha. Este es Omar Perdomo. Encara ya Rivera. La pega el Canario. ¡Fuera! La tuvo Omar Perdomo. Error en la salida del Orihuela. Lo quiso penalizar el cuadro cartagenero. La pelota que le faltó un poquito de rosca para alojarse en la portería de Iván Buigues. La ha vuelto a tener la Minera. Sacando fuerzas de flaqueza con uno menos. Teniendo las mejores ocasiones para llevarse el partido. Buena ocasión para Perdomo. Que bien la pegó Omar Perdomo. Sí que es verdad que le faltó un poquito de comba al disparo. Calentando también un total de 4 futbolistas en el Orihuela que podrán entrar en los siguientes minutos. Vemos, por ejemplo, al marroquí Adane Bensat, que viene del Collado Villalba, actual segundo filial del Atlético de Madrid, el Atlético C.
La va a jugar Alarcón. Qué bueno el recorte del murciano. Abre la cancha. Carrasco. Pisadita espectacular de Quique. Juega Carrasco. Perdomo la puede pegar. Insiste con Quique. Toca en Vila. Córner. Córner a favor de la Minera. Levantando también al público del Ángel Celdrán. Servicio de esquina para el conjunto de Checa. Ahora mismo por ocasiones y por cercanía está más cerca del gol los locales. Córner a favor de la Minera. Servirá Omar Perdomo. Minuto 74 prácticamente de juego. Allá va el canario. Va a ir abierta con la pierna derecha. Los futbolistas de la Minera están al segundo palo en el punto de penalti. Diego Mirapeix. La pone Perdomo. Segundo palo. Prolonga Alarcón. Y el balón de Mesa va a acabar en las manos de Iván Buigues. La volvió a tener la Minera. Si ese balón de Mesa llega ahí un poquito más orientado y no tan centrado, seguramente estaríamos hablando del primero. El balón le salió bastante centradito y se la quedó sin grandes problemas Iván Buigues. La ha tenido otra más la Minera para adelantarse en el marcador. A ver, balón en portería, servirá Buigues. Vemos la acción repetida, la ponía Omar Perdomo. Balón prolongado por parte de Alarcón. Y en ese último esférico impactó Mesa, que siempre tiene un olfato tremendo para leer dónde va a ir la pelota. El que la tiene es Salto, cede a la parte derecha. Ya se proyecta en ataque Marcinera. La pide Solano. Balón de Joan Monterde. Ojo al rebote. Torres corta de cabeza. La quiere salvar Miranda. Joan Monterde. No llega el uruguayo. Patea largo Torres. Está absolutamente solo Mesa. Ojo Mesa, que ha visto un poquito adelantado a Buigues. El balón sale de costado. Es lateral para los escorpiones. La Minera que el curso pasado consiguió mantener la categoría en segunda federación. Acabó 11º con 4 puntos por encima del play-out en el que fue el debut de la Minera en el cuarto escalón del fútbol español. Recuerden que la 23-24 logró el ascenso a segunda federación. Sacó 78 puntos con una distancia respecto al segundo y al tercero de 10. Le sacó esos 10 puntos al Real Murcia Imperial y al Cieza. Equipo, como decimos, muy creciente. Esta Deportiva Minera que busca otra vez acceder a la Copa del Rey por mediación de la Copa Federación. Uno de estos dos equipos lo veremos en el torneo del CAO las próximas semanas. Recuerden que de los 8 participantes, 4 van a participar en la Copa del Rey. Además de este Minera Orihuela, uno saldrá del Sanse Toledo, otro del Bergantillo Sourense y otro del Athletic Lleida Egea. Son los 8 equipos que quedan en la Copa Federación. La tiene Vila. Juega Vila, mueve por dentro, encuentra a Joan Monterde. Allá va Joan, mueve por dentro para Solano, la levanta Solano, peina Solsona. El que la tiene es Ángel Sánchez pisando área, se mide a Macías, la pega Ángel, otra vez Lázaro. ¡Qué partido se está marcando Lázaro! Manoteó la pelota al andaluz y la envía a córner. Saque de esquina para el Orihuela, que también amenaza y busca el primero del partido. También levanta el ánimo, como es normal, de la afición amarilla desplazada al Ángel Celdrán. Precisamente van a lanzar el córner, donde está aproximadamente un centenar de aficionados que han venido desde Orihuela, desde tierras alicantinas. Va a haber córner a favor del Orihuela, minuto 77 de juego. Empate a 0 en el marcador. La va a jugar Vila, tiene al lado a Miranda, vamos a ver quién la cuelga. Se queda en el balcón del área Ojito Rivera. Y también Monterde, precisamente lleva la pelota, la va a pegar Joan, el balón que ha impactado en Holgado, le ha dejado absolutamente conmocionado, se para el partido, inteligentemente Jaime Muñoz, viendo la situación de Sebas Holgado, paró el partido, lo hemos dicho, estaba solo Joan Monterde, jugaron para el Valenciano, el balón que impactó en el costado de Holgado, vemos la acción repetida, primero el disparo con el paradón de Lázaro, eso propicia el córner. Vemos en otra toma la jugada, Ángel Sánchez se la prepara, la pega con la pierna izquierda, para donde Alex Lázaro, y luego en el córner llegaría esa situación en la que ha acabado dolorido Sebas Holgado, el central de 22 años, procedente de Utrera. Se tiene que parar el partido, minuto 78 de juego. Seguramente en los próximos minutos llegarán cambios en el Orihuela. Vamos a tener seguramente un extra bastante generoso con estos parones, con la posible lesión que tuvo Alex Lázaro. Finalmente
por suerte pudo seguir en el partido, así que tranquilamente nos iremos a expensas de lo que ocurra en estos 12 que quedan hasta el 90, tranquilamente de los 4 en adelante de periodo extra, aquí en el Ángel Celdrán. Absolutamente groggy, ahora mismo Sebas Holgado se ha llevado un golpe tremendo en la zona del costado y le ha dejado sin aire al central de La Minera. Veremos si obliga a Checa a cambiar. Tiene a Ayala, tiene a Kevin Toner en esa línea de cobertura. Veremos si entra el irlandés que precisamente pasará por el Orihuela. Podría ser uno de los cambios que introduzca el técnico sevillano de La Minera. Ya se ha reincorporado Sebas Holgado. Mientras tanto vemos también el maravilloso ambiente que hay en este Coliseo Ángel Celdrán, donde están empatando a 0 La Minera y el Orihuela. Ambiente espectacular aquí en tierras cartageneras, viviendo un pase a la Copa del Rey. Veremos si para los locales o para los visitantes. Aplaudiendo el público. La recuperación de Sebas Holgado, que parece que de manera momentánea se va a tener que marchar del rectángulo de juego y también se va a producir un cambio en La Minera. Ahora veremos exactamente quién va a entrar, pero va a haber una permuta en el cuadro de Checa. Holgado que ya reclama el retorno al campo. Balón a tierra. Jaime Muñoz se lo entrega a Fran Rivera y se reanuda el partido. Va a entrar Salinas. Mete el centro. La ponía Ángel. Se quedó sin campo Ángel Sánchez. Y va a haber cambios en La Minera. Parece que uno de ellos va a ser Salinas, es del Orihuela, el que va a entrar en el campo. Futbolista de velocidad, ofensivo, para intentar anotar el gol que le pueda dar el pase a La Minera, mientras que vemos también cómo le molesta el sol a los defensores del Orihuela, como es el caso de Vila, que tienen que ponerse la mano como si fuera una pequeña visera. Va a moverla Lázaro. Sacará Alex Lázaro. Mientras tanto, se dispone ya a ingresar Salinas, el dorsal número 11. Va a entrar Salinas al partido. Y el que se marcha es Kamal. Se marcha el hispano marroquí. Es del Orihuela precisamente. Y entra Salinas con el dorsal número 11. Entra Salinas. Se marcha del partido Kamal. Cambio ofensivo, el que introduce La Minera para los últimos 9 minutos de encuentro, a expensas de una posible prórroga. Va a mover Alex Lázaro. Juega Lázaro, lo hace largo, la va a buscar Mesa. Mesa frente a Algisi. Caía el alicantino. Quien se la acaba quedando es Omar Perdomo. Imprime velocidad. Aguanta el canario. Se mide frente a Rivera. El último en tocar ha sido el isleño. Saque de portería a favor del Orihuela. Omar Perdomo, que no acabó de controlar el esférico y la aprovechó perfectamente el defensor para ganarle la partida, como era Rivera. Va a sacar de portería, lo hace el Orihuela por mediación de Salto. Salto para Sirena, la pegó de primeras, interviene Alarcón, no llegó a cazar la Mesa. Se la quedará la portería Iván Buigues. Buigues, Vila, de primeras, cede para Joan Monterde. Joan Monterde, Rivera, Alarcón, que se está multiplicando. Va a acabar el lateral para los amarillos. Sigue bajando el sol, va bajando la temperatura. Mientras que aumenta la emoción aquí en el Ángel Celdrán. Nos aventuramos a una posible prórroga. Minuto 82 de partido, empate a 0. Va a sacar la Vila. Juega Vila, Solsona con el pecho. Joan Monterde, qué bonito el globo de Joan. Aguanta Joan Monterde en vuelo, entrega para Solano, patea Solano. La pelota ha ido a la madera. La ha tenido el Orihuela para el 0-1. Seguramente la mejor ocasión de los amarillos en el partido. La pegó con todo Solano, se estiró todo lo que pudo Alex Lázaro. El balón que impactó en la madera, se salva La Minera. Son clarísimas la que ha tenido ahora el cuadro de Pato. Saque de lateral a favor de La Minera. Ahí está el derechazo y el balón que impacta en el palo. La ha tenido el Orihuela, balón taconeado. Se duele de un golpe en el rostro el futbolista de los Escorpiones y va a marcar falta. Falta a favor del Orihuela. Parece que ahora otra vez el partido se vuelca sobre el arco de Alex Lázaro, que está teniendo mucho trabajo y lo puede tener en este último tramo de segunda parte. Lo ha intentado La Minera, ha contado con ocasiones para adelantarse en el marcador. Por ahora la inercia del último tramo de partido hace que el Orihuela intente acechar el arco de La Minera. Veremos qué pasa.
Falta escorada a la derecha, según ataca el Orihuela. Está Joan Monterde. Vemos también a Ángel Sánchez, Miranda. Muchísimos jugadores que opositan a realizar ese lanzamiento. Un total de 2-3 en barrera por parte de la Minera. Está el Gisí dentro del área. También Solsona. Jugadores de bastante envergadura que van a buscar un cabezazo ganador. Al primer palo ordena los suyos el guardameta Alex Lázaro. Otra vez al lado de la pelota Miranda y Vila. Incluso podría ser hasta directa, aunque está un poquito lejos. Silbatazo de Jaime Muñoz. Allá va Vila, va directa fuera. Fuera el lanzamiento de Nacho Vila, se la jugó y la acabó enviando directamente al graderío. Saque de meta para la Minera. Vemos a Nacho Vila, se recoloca el cabello y ya se dispone a servir en esta ocasión la Minera por mediación de Lázaro. Juega Lázaro, cruza la pelota, Macías demasiado fuerte para que Alex consiguiera prolongar a Salinas, que es el último futbolista que ha entrado al partido. Saque de lateral a favor del Orihuela. El que la va a poner en juego es Marc Sirera. Juega Sirera por dentro. Ángel Sánchez quería amortiguar con el pecho. Rivera, caía el futbolista de la Minera. Falta sobre Salinas. Le dejó un poquito el pie Rivera y a partir de ahí Jaime Muñoz le entregó la pelota al conjunto de Checa. Va a mover la Minera. Por mediación de Mirapeix. Va a sacar Diego Mirapeix. Cruza la pelota a la parte derecha, intenta llegar Mesa, gana Al-Gisí, se la queda Omar Perdomo en la zona del 10, gana Joan Monterde, contragolpe, la conduce el del Conquense, descarga para Solsona, Solsona la quería guardar, no lo consigue, la mueve Perdomo, se incorpora a campo rival, conduce Perdomo, se mira Rivera, aguanta el canario, malo el pase ahora para Carrasco. Se la queda Vila, Vila para Joan Monterde, no hay falta según el madrileño, la va a ganar Carrasco, busca a Torres, la acaba enviando directamente fuera del campo Miranda, saque de costado a favor de la Minera, cuando ya se reincorpora Joan Monterde. Se reincorpora Joan Monterde, el colegiado que no permite sacar ese balón de lateral. Pide tranquilidad el madrileño, que recuerden en el primer tramo de el segundo periodo expulsó por doble amarilla Javi Vera. Está con uno menos la Minera de hace varios minutos. En todo caso lo ha equilibrado muy bien, ya que las ocasiones se han repartido bastante entre los dos equipos. Ahí está el saque de costado. Lo intenta peinar Alarcón. Se le puede quedar franca para el lanzamiento de Macías, que va a acabar directamente fuera. Saque de meta. Va a haber cambio en el Orihuela. Ahora lo confirmamos, pero va a haber cambio en el conjunto de los Arcos, cuando estamos casi en el 87. Va a sacar Iván Buigues. Y el cambio en el Orihuela es la salida de Javi Solsona. Se marcha el ex del Yeclano. Y entra el dorsal, si no me equivoco, número 8. Entra José Antonio Lara, futbolista formado en la cantera del Sevilla, que viene procedente del Alcoyano. Suele actuar en la zona de la media punta, segundo punta, jugador muy talentoso y que va a intentar meter en problemas a la Minera. Entra Lara, a pesar de haber pasado por varios equipos, tan solo 25 años para el mediapunta del Orihuela. Se queda Solano como hombre de referencia. Se mantiene Joan Monterde en la parte izquierda. Entra Lara, recuerden, dorsal número 8. Va a moverla, precisamente caía Lara, se la queda la Minera. Balón por dentro, Perdomo, Al-Gisí, cartulina muy clara. Cartulina para Víctor Juan Al-Gisí. Agarró claramente a Perdomo y a partir de ahí se lleva una cartulina muy clara. Amarilla para el alicantino, amarilla para Al-Gisí. La moverá la Minera. Falta bastante centrada, vemos la repetición. Agarrón clarísimo de Al-Gisí sobre Omar Perdomo, no deja lugar a dudas. La cartulina para el central. Moverá la Minera. Esférico bastante centrado respecto al arco de Buigues, eso sí. La va a botar prácticamente en la mitad de la cancha. Allá va Omar Perdomo. Uno en barrera, es Lara. Silbatazo de Jaime Muñoz. Veremos si el gol llega en el tramo final de partido. La pone Perdomo. Segundo palo. Mirapeix. Fuera de juego del gallego. Fuera de juego de Diego Mirapeix. Moverá por lo tanto el Orihuela. Va a mover
el cuadro de los Arcos. Digo Mirapeis, que se formó en la cantera del Racing de Santander, otro futbolista importante del conjunto local. El que la tiene es José Lara. Gira Lara, conduce con el exterior de la pierna derecha. Encuentra el acompañamiento en Rivera. El que la tiene es el recién amonestado Algisi. Entrega sobre el portero, el largo Iván Buigues. Amortigua muy bien con el pecho el futbolista del Orihuela. Ángel movía para su compañero, se la deja atrás Lara. El que la tiene Solgado. Juega, lo va a hacer la Minera por mediación de Carrasco. Hace el esfuerzo Quique Carrasco. A pura línea de fondo la pone Carrasco. Segundo palo. Intenta llegar a Les Macías. Se la acaba quedando el Orihuela. Por mediación de Ángel. Busca el autopase. Ángel, lateral para el Orihuela. La gana Lara, abre la cancha al sevillano, encuentra por dentro, demasiado libre de marca, Fran Rivera, se recoloca lo antes que puede el conjunto cartagenero, aguanta Fran Rivera amenazando el disparo, juega para Joan Monterde, se mide a Torres, gana bien la partida Paco, saque de costado para los amarillos. Saque de lateral a favor del Orihuela, sirviendo Vila, Lara que pisa ante Torres, aguanta José Lara. Sigue Lara, cae Lara, no hay falta. Según Jaime Muñoz, balón en portería para la Minera. ¿Cuándo vamos a llegar al 90? Pendientes del extra. Vamos a llegar al 90, seguramente nos vamos a ir de los 4 en adelante, de los 4 o 5 minutos de extra. En el caso de que no haya goles, obviamente iremos a la prórroga, 30 minutos más. Vamos a verla Alex Lázaro, que no quiere problemas y más en estos minutos decisivos, y la va a patear en largo. Allá va Alex Lázaro, defensa en bloque medio, la que plantea el Orihuela. Allá va Lázaro, buscando la peinada de Mesa. Intenta llegar Miranda, se la va a quedar el conjunto minero. Mesa tocó en Marc Sirera, lateral para el conjunto de Checa. Va a moverla la Minera, sirve Macías, encuentra a Omar Perdomo, que tiene que recular y mover para Diego Mirapeis. El largo Mirapeis, de cabeza le salto, se la quiere quedar Joan Monterde, interviene Paco Torres, juega Mesa, la deja de cara para Salinas, la deja pasar el extremeño, allá va Macías, la pone Macías, Iván Buigues, se la acaba quedando el cancerbero de Muchamel, saca Buigues, cede a la derecha, Ángel se la tira un poquito larga, pero en todo caso se consigue marchar de Alarcón, llega el apoyo de Macías, se la queda José Lara, aguanta el sevillano que está aportando ese talento, la media punta de los escorpiones. Falta sobre Lara. Falta sobre Lara. Tendrá la oportunidad de colgarla el conjunto de los Arcos. No hemos visto el extra. No hemos visto el extra. Estamos en el 91. No hemos visto el añadido que ha decretado Jaime Muñoz. Vemos la acción repetida. Llega tarde y acaba cometiendo falta sobre Lara. Balón escorado a la derecha según ataca el Orihuela. Se dispone Vila. Tiene al lado a Rivera, a Fran Rivera. En el balcón del área, tira fuera de juego la Minera. Vemos a Joan Monterde, se empareja con Alarcón. Está Paco Torres, al lado de Salto. Algunos de los emparejamientos en esta falta importante. Minuto casi 92. Un gol obviamente ahora marca las diferencias para cualquiera de los dos equipos. La va a servir el Orihuela. Se dispone Rivera, tiene al lado a Vila. Uno en barrera por parte de la Minera. Mete el centro, Rivera, Lázaro, qué seguridad está aportando el guardián de la Minera, se la queda al salto, sacará de portería al cuadro de Checa. Sirve Alex Lázaro, cede a la izquierda, amortiguando con el pecho y manteniendo esférico, es Omar Perdomo, que sigue todavía con pilas. Allá va Omar Perdomo, ojo que ha llegado tarde Lara y se va a llevar la cartulina al sevillano, llega tarde, sí, llega tarde José Lara. Le acaba agarrando al futbolista de la Minera como era Omar Perdomo. Y amarilla clara para el futbolista que pasara por el Alcoyano. Amarilla justa para José Lara. Futbolista con más de 20 partidos en segunda. Fueron en el Sevilla Atlético, en el conjunto hispalense. Actualmente en la primera federación. Sigue dolorido Omar Perdomo. Va a tener incluso que añadir sobre el añadido el colegiado Jaime Muñoz. Tiene que salir el equipo médico de la Minera. Se resiste el primer gol del partido.
Recuerden que quien pase accede a las semis de la Copa Federación y también a la Copa del Rey, enfrentándose a equipos de primera división. Sigue tendido Omar Perdomo, además de obviamente el dolor por la entrada de Lara, ya bastante fatigado el futbolista canario que ha jugado todo el partido. Futbolista que viene procedente del Estepona, al igual que fue el caso de Rubén Mesa. Va a mover la Minera. Va a mover la Minera. Ya se recompone Omar Perdomo. Minuto 94. Seguramente nos podemos ir al 100 tranquilamente de descuento entre el añadido y esta situación de dolencia de Omar Perdomo. Ya se reincorpora el canario. Vemos a Mesa. También le molesta el sol al Ariete. Los gritos de sí se puede también en las gradas del Ángel Celdrán, animando a la Minera, buscando ese pase a la Copa del Rey. La va a mover Lázaro, balón en izquierda, corta bien de cabeza la zaga del Orihuela. Espélico al cielo del Ángel Celdrán, la quiere disputar Alarcón, llegaba Mirapeix, saque de costado para el Orihuela. La va a servir finalmente Marc Sirera, minuto 95 casi. Va a sacar la Sirera, se queda atrás Rivera. Recibe Fran, juega largo Rivera, Solano que no llega, anticipa Mirapeix, se la queda el cancerbero Alex Lázaro. Va a jugarla Alex, se coloca Carrasco prácticamente en horizontal con Salinas y con Mesa. Patea Alex Lázaro buscando a los delanteros. Rivera amortigua con el muslo, llega Salinas que le virló la pelota, no hay falta. Cede a la izquierda para Macías, cae Salinas. Quien se la acaba quedando en el Orihuela es Marcos Sirera. Ojo ahora al contragolpe. La tiene Sirera, no llega Lara. Se la queda Lázaro. Se la queda Alex Lázaro. Sacará de portería. Minuto casi 96. Esto parece destinado a llegar a la prórroga. Vamos a ver Mesa. Mesa frente a Gonzalo, que bien aguantó el extremeño. Sigue Rubén Mesa, descarga para Alarcón. Alarcón, creo que ha llegado tarde el futbolista de la Minera. En todo caso, aplica ley de la ventaja al madrileño. Ojo que puede llegar Joan Monterde. Fuera de juego, no vale. No vale la acción de Monterde. Fuera de juego, así lo decretó el auxiliar de Jaime Muñoz. Tanto Alejandro Fernández como Víctor Ramos. Posición de fuera de juego de Joan Monterde. Así lo ordena el madrileño. Va a moverla la Minera. Minuto 96. Ya ha pasado en el Ángel Celdrán. Los futbolistas también del Orihuela principalmente ya se disponen a disputar la prórroga de pie, expectantes a que marque el final de los 90 reglamentarios el madrileño. Va a sacarla Alex Lázaro. Juega largo Alex Lázaro con la pierna derecha, anticipa, al menos parecía Gonzalo Miranda. Se la va a quedar el Orihuela. Perico al cielo del Ángel Celdrán, protege Torres. La pelota será de costado para el conjunto de Checa. Minuto 97 casi. Va a sacarla Paco Torres. Va a sacar Paco Torres, se lo toma con tranquilidad. Allá va Torres. Va a mover el largo buscando la figura de Mesa. Le ganaba la partida a Gonzalo. Quiere llegar Solano. Mirapeix con fuerza. La lucha Joan Monterde, prolonga Omar, se la queda Vila, cae Vila, falta de Carrasco. Falta de Carrasco, cae al lateral zurdo del Orihuela. Ya se reincorpora Nacho Vila. Parece que Jaime Muñoz va a dejar mínimo una más. Ya se reincorpora Vila, vemos la acción repetida, se la quedaba al lateral y marcó falta de Carrasco. La va a jugar el Orihuela por mediación de Iván Buigues. Reclama los metros necesarios a Mesa. La va a jugar Iván Buigues buscando la prolongación de Ángel. Corta de cabeza Macías. Quiere llegar Salinas. Lateral para los amarillos. Moverá el Orihuela. Y ahora sí se acaban los 90 minutos reglamentarios. Nos fuimos hasta el 98. Va a haber periodo de prórroga. No hubo
en estos casi 100 minutos de partido, ningún gol. Así que estamos abocados a mínimo 30 minutos más. Se va a demorar el pase a las semis y a la Copa del Rey, ya que no ha habido goles por ahora en el partido entre Minera y Orihuela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos de vuelta aquí en el Ángel Celdrán. Vamos a vivir este periodo de prórroga en el duelo de cuartos de final de la Copa Federación tras los 98 minutos que se llegaron a disputar. No ha habido goles, empate a 0 entre Minera y Orihuela, ni siquiera la situación de inferioridad que ha sufrido el conjunto local ha permitido ver goles ni de la Minera ni de Orihuela. Por lo tanto, 30 minutos más de prórroga para ver si encontramos a uno de los combinados que consiga acceder a las semis y también a la Copa del Rey. Empezará moviendo el Orihuela, silbatazo de Jaime Muñoz, arranca el periodo de prórroga. Moverá el Orihuela por mediación de Sirera. Este es Ángel. Ángel para Rivera, a punto de dejársela atrás. Parecía falta de Rivera. Dice que no, el colegiado permite seguir la acción. Apertura de Rivera para Ángel. Le tira la carrera a Alex Macías. Gana la partida. En esta ocasión Ángel, porque hay córner. Sacó Petróleo Ángel Sánchez. Saque de esquina a favor
del Orihuela. Desactivado también el electrónico del Ángel Celdrán con los primeros 15 minutos. Esta primera parte de la prórroga que acaba de iniciar. La va a servir Vila. Tiene al lado a Miranda, al lado de los suplentes de la Minera que pueden entrar de cara a este periodo de prórroga, como el caso, por ejemplo, de Gosa o de Zorrilla. La va a poner el Orihuela por mediación de Vila. La pone Vila, segundo palo, se alzaba el Gisí, no va a llegar tampoco Rivera, saque de costado a favor de la Minera. Aplaude el público de los Escorpiones, desplazado hasta el Ángel Celdrán. Esta tarde histórica que estamos viviendo en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Dos combinados de la segunda federación que buscan el pase a esa Copa del Rey. Alex Lázaro. Y el cambio que se va a producir. Va a entrar Petkov, va a entrar el argentino. Va a entrar Petkov y el colegiado Jaime Muñoz que le indica a Carrasco que se tiene que ir por el lado contrario respecto a dónde va a salir el argentino. Se marcha Carrasco, el del San Fernando. Ingresa Petkov, seguramente el jugador con mayor currículum de la Minera. Entra el argentino que pasará entre otros por el Badajoz, que se formará en el Real Betis. Entra Petkov, dorsal número 5, el interior, media punta de 35 años. Vamos a ver lo que puede aportar Petkov, que vemos cómo se coloca en la mitad de la cancha junto a Alarcón, mientras que se queda por delante Salinas y Mesa. Sigue siendo la máxima referencia. Hay balón en favor del Orihuela. Se lamentaba Checa, el entrenador de la Minera. Va a mover el Orihuela por mediación de Sirera. Cede atrás Sirera, encontrando ya al Gisí. Este sale salto, cede a la derecha. Se puede animar Sirera con el centro. La espera por delante Miranda. También desmarque de apoyo de Lara. Con amarilla desde que prácticamente entrara al partido. Balón complicado, la salva Rivera con el tackling. Bien guardando la pelota Vila. Ante Salinas, cede atrás Nacho. La acaba dejando para el salto. Se incorpora a campo rival. Cede en horizontal para Algisi. El alicantino para Vila. 2 para 2, parte izquierda. La tiene Joan Monterde. Intentaba marcharse de Paco Torres. La acción que discurre de izquierda a derecha en favor del Orihuela. El que la tiene es Sirera. Juega Sirera, Ángel Sánchez, desde José Lara. Acabó cortando Alarcón, o al menos lo intentaba. En primera instancia sí que lo consiguió. Se gira Rivera, la acaba dejando para José Lara. Falta sobre el sevillano. Falta sobre José Lara. Va a tener la oportunidad de colgarla al área ahora el Orihuela. Ya con las luces artificiales en el Ángel Celdrán activadas. Va a moverla el Orihuela, minuto 3 de la primera parte de la prórroga. Oportunidad de colgarla para el Orihuela. Se dispone Miranda. Tiene al lado Ángel Sánchez. Parece que va a ser el uruguayo el que va a acabar sirviendo. Allá va Gonzalo Miranda. Con poquita carrerilla la va a servir. Uno en barrera es, si me equivoco, Perdomo. Juega en corto Miranda. Encuentra Sirera. La pone Sirera. Corto de cabeza. Lo hacía Sebas Holgado, que le reclamaba hablarse con Alarcón para evitar ese descontrol en la defensa. Saque de costado en favor del Orihuela. La va a servir Vila. La va a jugar Vila. Se queda Rivera en el balcón del área. La reclama Lara. Va a sacar la Vila. Mueve para el hombre liberado, como era el caso de Rivera. Vila frente a Salinas en labores defensivas. Salinas se equivoca en el pase. La gana Joan Monterde. Le cierran 2. Qué buen trabajo de Mesa. El último en tocar era el de la Minera, por lo tanto la mueve el Orihuela. La caída era de Joan Monterde. Se la queda Lázaro. Se la queda Les Lázaro. Saque de portería en favor de la Minera. Sacarla. Deportiva Minera. Servirá el guardameta Les Lázaro, que envía a los suyos arriba. Se mantiene de referencia a Mesa. Derecha Salinas, por dentro Perdomo. Por izquierda tiene todo el carril Alex Macías. Tiene que tener ese doble trabajo de extremo y de lateral zurdo. El 3 de la Minera se la queda al conjunto cartagenero por mediación de Omar Perdomo. Descarga a la derecha para Salinas. Salinas frente al Algisi. Algisi que le saca de la marca Salinas. Vaya batalla en la parte derecha. Va a ser saque de costado en favor de los cartageneros. Va a mover la Minera. Vuelve a animar el público del Ángel Celdrán. Se reubica Algisi,
que se empareja con Salinas. Víctor Juan Algisí, el central de 30 años. Va a moverla a la Minera desde la derecha por mediación de Paco Torres. Se recoloca Paco Torres a estancias del auxiliar, cogiendo toda la carrerilla que le permite el Ángel Celdrán. La pone Paco Torres, sale bien Iván Buigues y se la queda. Se la queda el cancerbero del Orihuela. Ya se proyecta en ataque Joan Monterde. Va a sacarla el guardameta de Muchamel. La acaba dejando para Rivera, que aparece en el pivote. No ha cambiado esa mitad de la cancha en todo el partido. Pato con Miranda y con Rivera. La tiene Fran. Entrega en horizontal para que intervenga Víctor Juan Algisí. La deja pasar Rivera. El que la tiene sale salto. Defensa en bloque medio, la que plantea la Minera. Juega largo salto, amortigua bien con el pecho Solano. No le quiere agarrar. Mira Peix. Quiere llegar Solano. Protege el gallego. Se la queda perfectamente Alex Lázaro. Qué buena coordinación entre los defensores y el guardameta para intentar limitar a un Orihuela que está con uno más, pero que no lo está aprovechando para intentar anotar el gol que le dé el pase. Esférico largo de Alex Lázaro. Toca de cabeza Sirera. Saque de costado en favor de la Minera. Minuto 97. 7 de la primera parte de la prórroga. Empate a 0 en el marcador. Recuerden que obviamente si no hay goles o estamos con empate en la prórroga, los penaltis serán los que marquen quién accede a las semis. Va a moverla la Minera desde el lateral. Va a mover el cuadro de Checa por mediación de Macías. Macías, que bien se marcha Perdomo, más del Canario. Falta sobre Perdomo de Sirera. Falta de Mar Sirera. Qué buena acción de Omar Perdomo, futbolista muy talentoso sobre una baldosa. Le acabó sacando la falta al lateral derecho del Orihuela. Va a tener la oportunidad de colgarla dentro del área el conjunto de Checa. Acción repetida, la tiene Perdomo, que bien se escapa de Ángel. Recorta ante Sirera, le acaba cargando. Él es de la Cheneta y va a tener la oportunidad de meter el balón al área la Minera por mediación del propio Omar Perdomo. Cuando vemos ya muy fatigado, creo que es al propio Sirera, estirando, intentando mantenerse activo en el partido. Ya calambrado, le vemos al fondo a Mar Sirera estirando todo lo que puede. Le reincorpora Rivera y va a tener la oportunidad de colgarla al área la Minera. Va a ir cerradita Omar Perdomo. 8 de la primera parte de la prórroga. Animando el público en el Ángel Celdrán. Un total de 2 en barrera por parte del Orihuela. Jaime Muñoz, que se queda en el balcón del área antes de que se bote. No quiere problemas dentro del área, ya que hay muchos futbolistas que se agolpan prácticamente en el área chica. Ahora sí, silbatazo del madrileño. Perdomo toca en la barrera. Despeja Gonzalo. Se la queda la Minera, algo descolocada la defensa. A partir de ahí se la quita de encima Torres. La pone Torres, quería peinarla Alarcón. Tampoco llegaba Holgado. El que la tiene es Ángel. Mueve Joan Monterde. La va a luchar Gonzalo Miranda. Anticipa a Lázaro, que la pega muy mordida. Se la queda Solano. Recula Lázaro. El balón es para la Minera. Se la queda Torres. Torres para Holgado. Juega largo Sebas Holgado. Anticipa Vila. La pincha bien el lateral. De atrás Nacho Vila, ya se recompone a nivel defensivo la Minera tras el córner. Pelota peinada por parte de Rivera. Va a llegar Joan Monterde, quería recortar sobre Paco Torres, bien al corte. El defensor andaluz, saque de costado para el Orihuela. Partido de poder a poder. Aquí en el Ángel Celdrán. Va a intentar ahora el combinado amarillo. Por mediación de Vila, la pide Monterde. También está Lara. Recibe el sevillano, Lara amaga, intenta recortar, no lo consigue, juega la Minera, lo hace largo para Rubén Mesa, consigue contactar con el balón, el extremeño, no se entendió con Salinas, la gana Vila, Vila buscaba a Rivera, se la acaba quedando Rubén Mesa, la acaba cediendo para Perdomo, qué bien la esconde Omar Perdomo, filtra buscando a Mesa, demasiado fuerte, el balón para Rubén Mesa. Se la queda Ángel Sánchez, juega para Gonzalo, qué buena la descarga a la derecha para Mar Sirera, la reclama Joan Monterde en el otro vértice. La va a jugar Sirera, cede a la derecha, Ángel se mide a Macías, no es bueno el pase del Balear, la acaba ganando Salinas, la pide en carrera, recorta Omar Perdomo, falta sobre el Canario y cartulina para Sirera. Cartulina para Mar Sirera, que no tenía amarilla.
Se la lleva al lateral derecho del Orihuela. Vaya partidazo de Omar Perdomo. Vaya partidazo, actuando de media punta, de interior, conduciendo, llevando el peso del equipo. Sensacional. El media punta, el futbolista de ataque de la Minera, Omar Perdomo, que ya obviamente está acalambrado tras el esfuerzo físico tremendo que está haciendo en el partido. Y tiene que salir el equipo médico de la Minera a ver si pueden recuperar, aunque sea mínimamente, a Omar Perdomo para lo que queda de partido. Futbolista ahora fundamental y que obviamente Checa no le quiere cambiar por nada del mundo, salvo por riesgo de lesión, obviamente. Aprovecha también para refrescarse los futbolistas del Orihuela cuando estamos bordeando el descanso de la prórroga. Aproximadamente 4 para el término de la primera parte de la prórroga. Seguimos con el empate a 0 en el marcador. Se reincorpora ya por suerte Omar Perdomo. Conversa también los centrales con Joan Monterde. Vemos también calentar a un futbolista del Orihuela. Y Omar Perdomo ya dispuesto a seguir el partido. Un futbolista que además de el Estepona ha estado en la Real Balompédica Linense, Córdoba, San Fernando, Ibiza, Nasti de Tarragona, Tenerife. Muchísimos equipos históricos en los que ha estado Omar Perdomo, ahora llevando el escudo de la Minera. A ver, cambio, si no me equivoco, en el Orihuela. Juraría que va a entrar Adán Bensat. Va a entrar el marroquí que viene del Collado Villalba. Se marcha Monterde. Se marcha Joan Monterde, que ha sido de lo mejor del Orihuela. Ingresa, futbolista muy joven, Adán Bensat. Futbolista que viene de la cantera del Atlético de Madrid. Curso pasado Collado Villalba, este curso el segundo filial del Atlético de Madrid, es decir, el Atlético C, que está en la tercera de la Comunidad de Madrid, el grupo número 7. Recuerden que el único combinado de tercera que sigue en esta Copa Federación es el Toledo, que va a actuar a partir de las 8 y se medirá al Sanse. Precisamente el que gane de esa llave se medirá a el ganador de este Minera Orihuela, mientras que del Bergantiño Sourense y del Athletic Lleida frente al Egea saldrá el otro duelo de semifinales. Vamos a ver de portería Iván Buigues, minuto 103. Sacará Buigues, juega en corto, acaba encontrando a Alex Salto. Balón de Salto, eleva la pelota, la espera Lara, corta de cabeza en las mejores condiciones que podía Damián Petkov. El que la tiene es Vila, juega para Rivera, que se ha quedado como el único pivote, coge más altura Gonzalo Miranda. Bensat, el marroquí, que se coloca en la parte izquierda, de referencia está Solano. La media punta, José Lara, le toca mover a la Minera. Por mediación de Mesa, la pide Salinas, impactaba en Rivera. Se la quita de encima Salto. La pelota cabeceada por parte de Roberto Alarcón. Cede atrás Gonzalo Miranda, resetea la jugada al Orihuela. El que la tiene es Nacho Vila, la pide Bensat. Recibe ya a Dane Bensat. Quería marcharse de Torres, se recompone el marroquí para intentar evitar que se note el hueco que dejaba Nacho Vila. Este es Diego Mirapeix. Juega por dentro, muy bien el gallego. Encuentra el recuperado Perdomo, que está ya muy fatigado. Ojito a Adán Bensat, la deja pasar Lara. Mano a mano, Ángel, se mide a Lázaro. Amaga Ángel, fuera. La ha tenido el Orihuela. Contragolpe de los Escorpiones. Ángel, que recortó ante Alex Lázaro, pero luego se quedó sin ángulo el Balear para invocar. La ha tenido el Orihuela, se salva la Minera. En todo caso, qué bien le fue cerrando los espacios a Alex Lázaro. La acción de Adán Bensat, la deja pasar Lara. Recorta Ángel y luego en ese último giro a la media vuelta ya está casi sin ángulo. La tuvo el Ed de Ourense. Se salva la Minera. Ha sido sin ninguna duda la mejor de la prórroga. Va a sacar la Minera por mediación de Alex Lázaro. Va a sacar Alex. Minuto 105. Veremos si da algo de extra para el final de la primera parte de la prórroga. Mueve Lázaro. Intentaba peinar la mesa. Gana Gonzalo. Presiona Ángel. Se la queda el recuperado Omar Perdomo. La pisa Omar. Qué bueno el cambio de ritmo de Perdomo. Mueve por dentro. Salinas intentaba llevársela. No hay falta. Se la queda el Orihuela. Se equivoca Rivera. El que la mueve es Salto. Peinaba Solano. No va a llegar a Dane Bensat. Se la quita de encima Paco Torres.
Mesa cabecea, intentaba llegar Macías, se la quita de encima, Salto, la va a luchar a Dane Bensat, buscando a Lara, juega al golpe junto a Mira Peix y el colegiado va a decretar la... Vamos a ver, se va a ir a la calle, se va a ir a la calle porque ha sacado la roja, se va a ir, se va a ir a la calle porque tiene amarilla, o al menos es la sensación que me da. Vamos a ver quién se lleva la cartulina. Está Lara tendido, también se duele Mira Peix y sí, se va a la calle Lara, se va a la calle Lara, tenía amarilla del segundo periodo, se lleva la segunda, la primera parte de la prórroga. Vemos la acción repetida con Mira Peix y en ese encontronazo le muestra la segunda amarilla al madrileño. Se va expulsado Lara, es el segundo expulsado en el partido. Recuerden que en el segundo periodo fue expulsado por doble amarilla Javi Vera. En la primera parte de la prórroga se va expulsado por doble amarilla Lara, aunque hay que recordar que Lara entró en la segunda parte, ¿no? Arrancó de titular. 10 para 10 cuando estamos cercanos a acabar la primera parte de la prórroga. Expulsado José Lara, que además estaba siendo un futbolista importante en el Orihuela, en esa zona de la media punta, aportando balones a Solano. Le pierde el Orihuela para lo que queda de partido. Además, también detalle importante, pierde a un posible lanzador para los penaltis, que también es un detalle a recalcar. La va a jugar la Minera por mediación de Holgado. Se acaba la primera parte de esta prórroga. Por ahora empate a 0 en el marcador, mini descanso y volvemos aquí en el Ángel Celdrán. Ya estamos de vuelta en el Ángel Celdrán, a punto de arrancar la segunda parte de la prórroga. Seguimos con empate a 0 en este duelo de cuartos de la Copa Federación. Recuerden que ya también han arrancado otros dos partidos a punto de acabar la primera parte. Empate a 0 entre Athletic Lleida y Egea. En el minuto 40 en el derbi gallego, Bergantiños empata a 0 frente al Ourense Club de Fútbol. Recuerden que a las 8 arrancará Mata Piñonera, el duelo entre el Sanse y el Toledo. Es el último encuentro que queda por arrancar en estos cuartos de final de la Copa Federación. En lo que respecta a este partido, le queda la segunda parte de la prórroga y veremos si unos teóricos penaltis. Recuerden, para recapitular, están los dos equipos con un futbolista menos. Expulsado Vera en la Minera, expulsado en los últimos minutos José Lara en el Orihuela. Van a jugar los últimos 15 minutos con 10 para 10. Se reanuda el partido en el Ángel Celdrán. La espera y la tiene ya Dane Bensat. Allá va Dane Bensat. Se quiere marchar. Acaba encontrando a Rivera. Ojito, situación de 3 para 3. Aguanta Rivera. Descarga a la derecha. Este es Ángel. Cañonea. Ángel fuera. Fuera el remate de Ángel Sánchez. Se la jugó de manera directa y la acabó enviando directamente a las mallas protectoras. Era un 3 para 3 peligroso. Acabó enviándola fuera al Balear. A ver. Balón para
la Minera por mediación de Diego Mirapeix. Juega el futbolista formado en el Racing de Santander. La acaba dejando para Holgado. Balón filtrado fantástico de Lázaro. Encuentra absolutamente liberado a Roberto Alarcón. Conduce con la mirada ya puesta en el arco de Iván Buigues. Sigue animando el público. Alarcón que la pone. No va a llegar Salinas, que se la ha dejado atrás. La tiene Bensat. Juega Bensat. Tocaba en Torres. Saque de costado a favor de los Escorpiones. Primer minuto de la segunda parte de la prórroga. Va a mover la Vila. Va a sacarla Nacho Vila. Tiene acerca a Adán Bensat. Vamos a ver con quién mueve Vila. Recuerden que tuvo que entrar en la primera parte por lesión en los minutos iniciales de Juanma García. El largo Vila, corta de cabeza Alarcón. El balón que se vence al pie derecho de Alex Salto. Con valentía Alex Salto, a punto ya de incorporarse a campo rival. Aguanta Salto, le agarra levemente Mesa. La acaba dejando para Miranda. Cede a la derecha. Marc Sirera, que amagaba con meter el centro. Emprende la diagonal. Aguanta Sirera, juega de cara. Interviene Rivera de primeras para Miranda. Hace el esfuerzo por llegar Ángel. Le saca de la marca Mirapeix. Saque para la Minera. Muy buena acción de Diego Mirapeix. Arrancó jugando de lateral derecho. Está jugando ahora de central. Tras la salida de Manu Galán, uno de los cambios que introdujo Checa en la parcela defensiva. Corta de cabeza Alex Salto, la gana Miranda, cede para Marc Sirera, Sirera para Ángel de cara, le persigue Mirapeix. Abre Gonzalo Miranda, un poquito justo Vila. Se mide a Petkov, que ha entrado en los últimos minutos, el argentino. Este es Algisi. Algisi para Alex Salto. Hotel Horizonte, el futbolista natural de Novelda. Aguanta Alex Salto, no lo tiene claro, presiona a Mesa, quiere llegar Iván Buigues, saque de costado para los amarillos, con problemas en la salida. Ahora el Orihuela, minuto casi 3 de la segunda parte de la prórroga, algo más de 10 minutos para que acabe la segunda parte de la prórroga. Va a sacar Sirera, ahí vemos al lateral diestro de 33 años, va a sacar Marc, tiene por delante Ángel Sánchez. Animando el público de la Minera, que principalmente se agolpa en la parte izquierda del Ángel Celdrán, dando ese último impulso que necesita el conjunto cartagenero. Ojo que se equivoca ahora Miranda, la lucha Salinas, el que se le acaba quedando es Nacho Vila. Esférico en velocidad, intenta llegar, no lo consigue Adán Bensat. Saque de costado en favor de la Minera. Va a sacarla Torres. Sacará Paco Torres, prácticamente la separadora de ambos terrenos de juego. Balón largo de Torres. Vila, el balón que bota, lo gana Salinas. La quería jugar de cara para Rubén Mesa. Interviene Alarcón, siendo el jefe de la mitad de la cancha. Llega Ángel. Intentaba el autopase con la cabeza, no lo consigue. La gana Holgado, Esther Macías. Macías cede para Omar. Recorta Omar, redobla Alex. Aguanta el canario. Cede atrás Omar Perdomo. La acaba dejando para Diego Mirapeix. Allá va Diego, la mantiene Diego Mirapeix, cede a la izquierda, encuentra a Alex Macías, ofrece línea de pase Perdomo, ojo que está habilitado, Perdomo se cruza a Salto y con el apoyo de Gonzalo evita la progresión del futbolista de la Minera. La va a jugar, lo hace Mirapeix, Rubén Mesa se escora a la izquierda, aguanta el extremeño, mueve de cara para Macías, abre la cancha, encuentra a Petkov, aguanta el argentino, se hace el espacio Petkov. Petkov filtra, encuentra a Omar Perdomo, envía a la izquierda para Alex Macías, frente a Marc Sirera, el corte de Alex Salto al primer palo. Cada acción ya se vive con máxima emoción, sabiendo que puede ser definitiva. Solano frente a Mirapeix, Alarcón a ras de césped, le gana la partida a Ángel, este es Petkov, mueve por dentro, Salinas la pedía algo más adelantada Alex Macías, Macías frente a Sirera, saque de costado en favor de la Minera. Cartulina para Macías. Cartulina para Alex Macías. A ver, cambio en el Orihuela. Se lleva la amarilla lateral zurdo, que ha entrado avanzado ya el partido. Va a sacar Alex Macías. Cede atrás, lo hace para Sebas Holgado. Sebas la acaba cediendo para Diego Mirapeix.
Se incorpora a campo rival el central. ¡Qué bueno el balón de Omar Perdomo! La acaba jugando para Alarcón. Descarga a la izquierda, la pone Macías. Primer palo. Se pasea el balón, no llega Salinas. Tampoco lo hizo Mesa. La tiene el Orihuela. Se va al limbo, una buena oportunidad para el conjunto cartagenero. Quiere llegar Solano, que bien anticipó Holgado. No va a llegar Mesa. De atrás Miranda. Se demora la entrada del cambio del Orihuela. Cuando quedan en torno a 10 minutos para el final de la segunda parte de la prórroga. Ahora mismo nos iríamos a penaltis. La va a jugar Miranda, Miranda para Vila. El largo Nacho Vila, corta de cabeza Paco Torres. Se le queda ahora franca para poder pegarla a Solano. Insiste con Adán Bensad. El marroquí se marcha con una bonita bicicleta. La pone Bensad, busca a Solano en el duelo de 7. Al corte Alarcón. Al corte Roberto Alarcón, que está teniendo un oficio y un coraje tremendo. Allá va Vila, la pone Vila, en bolsa el portero Alex Lázaro. Le toca mover a la Minera, combinando por dentro, la tiene Omar Perdomo, se marcha de Miranda, que no le quiere tocar. Rivera frente a Perdomo, falta del futbolista que pasara por el Linares. Falta de Fran Rivera, falta a favor de la Minera. Está acabando mejor el partido en este 10 para 10. Va a moverla la Minera desde prácticamente la mitad de la cancha. Servirá Omar Perdomo. Se marcha del partido Ángel. Y entra al partido el dorsal número 9. Entra Antonio Pérez. Entra Antonio. Se marcha Ángel Sánchez, se marcha el Balear. Aquí están los dos futbolistas de banda, tanto Ángel Sánchez como a Monterde. Entra el partido Antonio Pérez. La va a jugar la Minera por mediación de Omar Perdomo. 8 para el final. Allá va Perdomo ya con las medias bajadas. La pone Perdomo. El balón que coge mucha altura, quiere prolongarla, lo consigue Alarcón. Se duele el defensor del Orihuela, no para el partido. Jaime Muñoz, la ganará el Orihuela por mediación de Jaime Vera. Se marcha en velocidad de Mira Peix. Agarrón del gallego y cartulina clara. Cartulina para Mira Peix. Cartulina para Diego Mira Peix. Otro ex del Estepona, por cierto. Y mientras tanto sigue dolorido, creo que es Marcinera. Creo que es Marcinera y el futbolista también de la Minera. Creo que es Alarcón. Ha habido un choque de cabezas entre Alarcón y Sirera. Y tiene que salir el equipo médico de ambos combinados. Vemos a Alarcón, está de rodillas en el campo. Parece que tiene una pequeña brecha en la ceja izquierda. Seguramente le van a tener que aplicar algún punto a Les del Burgos. Mientras que poco a poco se va reincorporando Marc Sirera, que es el lateral derecho, que también ha quedado bastante dolorido tras el choque con Alarcón. Vuelve a atenderse Marc Sirera. Los equipos ya bastante cansados, bastante fatigados. Veremos también el extra que llega a decretar Jaime Muñoz tras el 120 reglamentario. Tendido tanto Alarcón como Marc Sirera. Recuerden también que el Orihuela en la primera ronda de Copa Federación Nacional ganó 2-5 al Ceuta 6 de junio con doblete de Solano. Fue a otro de los equipos a los que eliminó el Orihuela, al conjunto ceutí, para acceder a la ronda actual de los cuartos de final. Bien arrancado también el partido entre el Athletic Lleida y el Egea y el Bergantiño Sourense. Queda por arrancar en 10 minutos el Sanse Toledo. Recuerden que el ganador de este partido jugará precisamente frente al Sanse y frente al Toledo siendo visitante. Ya se sabe esa llave, así que tanto Minera como Orihuela jugarán o en Mata Piñonera o en el Salto del Caballo. Es uno de los estadios en los que participará o el conjunto de Checa o el cuadro de Pato. Vemos al fondo precisamente a Pato, al entrenador del Orihuela, expectante a la recuperación de Sirera, que parece que es el futbolista que está algo más conmocionado. Se ha tenido que colocar una importante venda a Alarcón, que va a seguir el partido. Se le ha colocado esa venda alrededor de la cabeza y va a acabar el encuentro. Va a acabar el encuentro. Es del Real Avilés. Veremos si Marc Sirera corre o no la misma suerte, ya que es el futbolista que está teniendo más problemas para seguir el partido. Cuando estamos en el 115, llevamos de parón aproximadamente 2 minutos.
y se dispone a entrar Ayala. Va a haber un nuevo cambio. Dorsal número 14. Va a entrar Ayala en estos minutos que quedan. Vemos ya a Alarcón restablecido, mientras que Marc Sirera también ya preparado para retornar. Por nada del mundo los dos se quieren perder estos últimos minutos, los que por ahora seguimos con el empate a 0 en el marcador. Máxima emoción en el Ángel Celdrán. Ya preparado Sirera, Marc Sirera y también Roberto Alarcón. En este caso Roberto con una importante venda en su cabeza. Marc Sirera, que no ha sido necesario. Los dos jugadores que se saludan de manera amistosa, tanto Sirera como Roberto Alarcón. Ya reclama el retorno al partido, el lateral derecho del Orihuela. Silbatazo de Jaime Muñoz. Van a jugar 9 para 9 de manera provisional, pero van a jugar 9 para 9. Teniendo en cuenta los dos expulsados que hay en el partido. Intentaba peinarla en esta ocasión Antonio Pérez. Se la va a quedar el Minera a la carrera Mesa. Mesa se mide a Salto. Protege Salto, se la deja atrás y ha marcado falta. Ha marcado falta sobre Alex Salto de Rubén Mesa. Lo que indicó el madrileño, que va a ver el estado de Marc Sirera, que parece que ya está en perfectas condiciones para retornar. Él es de la Atzeneta. Va a entrar Marc Sirera, ya varias etapas al frente de el Orihuela. Están conjuntos como Atzeneta, Intercitios o Cuéllamos en Castilla-La Mancha, el cuadro del Paquito. Ya dispuesto a volver Marc Sirera, conversando el médico del Minera con Jaime Muñoz, conversando, y ya permite el retorno de Marc Sirera. Ya ha vuelto Marc Sirera y Alarcón, si no me equivoco, todavía no ha vuelto. Ahora veremos exactamente dónde queda ubicado el murciano. Todavía no ha vuelto Alarcón, veremos si puede seguir o no en el partido. La tiene en este caso Macías, se alza Macías, la gana Petkov. El largo Alex Macías, se anticipa Salto a Mesa. Sirera en el primer toque tras volver, lo ganaba Damián Petkov. El que la tiene Salto, juega Salto, descarga a la izquierda para acabar encontrando a Vila. Recuerden que ha entrado al partido Ayala. Se marcha del encuentro, entendemos que Alarcón. Sí, se marcha Alarcón tras el golpe tremendo que se ha llevado. Entró, recuerden, Ayala, dorsal número 14, que se coloca en el medio centro. Pelota peligrosa, la acaba ganando Lázaro. Saca Lázaro, la acaba dejando para Diego Mirapeix. Aguanta Mirapeix, la pide a la izquierda Macías, tocaba en Gonzalo, la revienta el largo Holgado. Sirera corta de cabeza y la acaba entregando para el arquero Iván Buigues. Minuto casi 120. La tiene Vila, la pide libre de marca en la parte derecha Antonio Pérez. La tiene Benzat. Hay falta, marcado creo que costado. Costado a favor del Orihuela. Se recoloca ya la defensa de la Minera y moverá el Orihuela. Estamos prácticamente en las 8 de la tarde. Ambiente espectacular aquí en el Ángel Celdrán, buscando ese pase a la Copa del Rey. Corta de cabeza Holgado, balón de Vila, cambia bien el juego de lateral a lateral, la puede pegar incluso Sirera. Sirera que amenazaba, cede a la derecha, encuentra a Antonio. Antonio encara a Macías, más de Antonio, la pone Antonio. El servicio que no es nada bueno de Antonio Pérez. Saque de portería para la Minera, cuando estamos a menos de un minuto para llegar al 120. Va a moverla Alex Lázaro. Allá va Lázaro. La juega largo con la pierna derecha, buscando la peinada que se produce de Mesa. Control orientado de Salinas. Falta de Salinas. Falta de Salinas, así lo ordena Jaime Muñoz. Salinas que le protesta la acción al madrileño. Queda dolorido, creo que es Algisí. Creo que el que se duele es Algisí, ya bastante fatigado, bastante dolorido. Llega tarde Salinas y acaba por llevarse por delante a Víctor Juan Algisí. Minuto 120. Vamos a ver el extra que decreta Jaime Muñoz. Entendemos que por la serie de parones que ha habido nos iremos de los dos en adelante de descuento de la segunda parte de la prórroga. Ya llamando a la puerta los penaltis. La va a mover el Orihuela, esférico cruzado a la izquierda, la va a luchar Benzat, prolonga el marroquí.
Patea largo el central. Intenta llegar Mesa. Fuera de juego del extremeño. Saca rápidamente el Orihuela. El que la tiene es Marc Sirera. Ya se proyecta en ataque. Aguanta el esférico lateral derecho. La pide Antonio. Mueve por dentro. La mantiene Rivera. Rivera para Antonio. La salva al límite. Jugando a pierna cambiada. Antonio Pérez. Domina el esférico Antonio. Mueve atrás para acabar encontrando a Algisi. Mueve a la izquierda para Vila. Hasta 3 jugadores amarillos esperaban un posible balón. Contragolpe para la Minera. Lo va a disputar Mesa. Anticipa bien Iván Buigues. Ahora saque de costado. 121 de juego. Lateral para el Orihuela. Lateral para el Orihuela. Servirá Nacho Vila. Allá va Nacho. Va a moverla Nacho Vila. Mueve el largo buscando a Antonio. Anticipa perfectamente Torres. Y creo que ha marcado falta sobre Paco Torres. Va a moverla la Minera. Salvo milagro. Se va a decidir el billete a las semis a través de los penaltis. Va a mover la Minera. Por mediación de Alex Lázaro, que la va a meter directamente a la olla. Omar Perdomo. Alex Lázaro. Finalmente va a ser el canario el que va a recolocar la pelota. Y como decimos, la va a colgar directamente al área. Sube Mirapeix. Vemos también al otro central, a Holgado, a Sebas Holgado. Cogiendo poca carrerilla. Allá va el envío. La pone Omar Perdomo. Sale Buigues. Se la queda sin problemas. Y ahora sí, se acabó la prórroga en el Ángel Celdrán. Los penaltis van a marcar la diferencia entre la Minera y el Orihuela. No ha habido goles en los 120 minutos de juego que ha durado este duelo de cuartos de la Copa Federación. Desde el punto fatídico se va a dilucidar quién accede a la Copa del Rey y también, por supuesto, quién consigue el billete para las semis de la Copa Federación. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y retornamos de cara al lanzamiento de penaltis.
Ya estamos de vuelta en el Ángel Celdrán para vivir esta tanda de penaltis. El empate a 0 tras los 120 minutos. Va a provocar este lanzamiento de penaltis. Se va a lanzar en la parte derecha de este estadio Ángel Celdrán, que en el día de hoy ha contado con un número de aficionados increíble, más de 2.000 espectadores aproximadamente, en torno a un centenar de aficionados del Orihuela, que también ha completado el número muy importante de aficionados mineros para intentar ver a su equipo, al igual que el Orihuela, en la ronda de semifinales. Empieza tirando el Orihuela, el que va a lanzar va a ser Alex Salto. Empieza lanzando el conjunto de los Escorpiones. Allá va, preparado Alex Salto, el futbolista de Novelda. Ha jugado todo el partido, los dos equipos se presentan en la mitad de la cancha hermanados. Allá va Salto, gol. Gol para Alex Salto. Arranca el Orihuela con el tanto de penalti que ha llevado a cabo Les de la Nucía. Gol de Alex Salto. Se adelanta el Orihuela, le toca pegarle a Perdomo. Le va a pegar Omar Perdomo, el canario, de lo mejor del partido. Futbolista ingenioso, talentoso, actuando en 3/4 de campo. No ha conseguido anotar, no ha conseguido asistir, pero ha sido muy destacado en los 120 minutos. La va a pegar Omar, es el primer lanzamiento de la Minera en el lanzamiento de penaltis. La va a pegar con la derecha, poquita carrerilla. Intentará parar Buigues. Lanzamiento por parte de Omar. La pega el canario Buigues. Ojo el rebote, acaba bailando la pelota sin sobrepasar la línea de gol. La paró Iván Buigues, no consigue anotar Perdomo. Omar Perdomo, la para Iván Buigues. Se adelanta el Orihuela, 0-1. Tras un lanzamiento de penalti para cada equipo. Se dispone ahora el lanzamiento Rubén Solano, el del Talavera. Allá va Rubén. Coloca la pelota, va bastante centrado respecto al esférico. Lanzamiento con la derecha, con bastante carrerilla. Se va a presentar en la media luna. Silbatazo de Jaime Muñoz. Allá va Solano, pierna derecha. La ha parado Lázaro. La ha parado Alex Lázaro. Lanzamiento a romper de Rubén Solano. Paradón del andaluz. Tiene la oportunidad ahora la Minera de poner el empate. Paradón, vaya dos paradones, tanto el de Buigues como el de Lázaro. Le toca a la Minera, tiene la oportunidad de igualar en la tanda de penalti. La va a pegar Holgado. Tuvo la oportunidad en un saque de esquina de anotar de cabeza, se le escapó por poquito. Allá va otro diestro. Lanzamiento del joven central, 22 años, respira Holgado. La pega Holgado, gol. Gol para Sebas Holgado. Equilibra la tanda de penalti. Recuerden, cada equipo lleva 2 lanzamientos, cada uno de ellos ha anotado un gol. En este caso anota Holgado, el primer tanto de la Minera desde el punto fatídico. Le toca mover al Orihuela. La va a pegar Antonio Pérez. En este caso, Pipa, como reza en su camiseta. Allá va Pipa, a punto de llegar al Ecuador de lanzamiento de penaltis. La va a pegar Pipa, en este caso un zurdo. Allá va Pipa, intentando superar a Lázaro. La va a pegar Pipa, pierna izquierda, gol. Gol del Orihuela. Anota Pipa, 2-1, vuelve a coger una pequeña ventaja el Orihuela. 2-1 ganando el Orihuela, tiene la opción ahora de igualar la Minera por mediación de Salinas. La va a pegar Salinas. Con la pierna derecha. Se mueve la línea de gol. Iván Buigues. También con bastante carrerilla. Allá va Salinas. Silbatazo de Jaime Muñoz. Salinas. ¡Gol! Anota Salinas. Anota Salinas. Y estamos con empate a 2 tras 3 lanzamientos de penalti. Porque quedan 2 lanzamientos para cada equipo. Máxima tensión. Y la va a pegar el portero. La va a pegar el portero, de portero a portero. Iván Buigues frente a Lázaro. Allá va el ex del Águilas. Buigues, pierna derecha, gol. Gol para Iván Buigues. Anotó el portero al otro portero.
3-2 en el marcador. Le toca mover a la Minera. Allá va Petkov. La va a pegar el argentino. Entró, avanzado el encuentro. Se reajusta las medias y la va a pegar con la derecha. Allá va Petkov. Iván Buigues se reajusta los guantes. Allá va Petkov. Silbatazo de Jaime Muñoz. La pega el argentino a la madera y fuera. No consigue anotar la Minera el balón que impacta en el travesaño. Se lamenta Petkov. Se anota el Orihuela. Será equipo de semis. Se lamenta Petkov. Fue a ajustar demasiado y acabó impactando en el travesaño. Se anota en esta ocasión Nacho Vila. El Orihuela será el semifinalista. La Minera le queda que no anote el Orihuela y que anote el suyo. Es la única opción que le queda al cuadro de Checa. Allá va Vila, esperando un balón para poder lanzar. Allá va Nacho Vila y lo tiene. Jugador muy jovencito. Entró por el lesionado Juanma, nada más arrancar el encuentro. Allá va Nacho Vila. Obligado la Minera a que Alas Lázaro intervenga o no consiga anotar Nacho Vila. Se dispone Vila con la pierna izquierda. Se anota el Orihuela. Será el semifinalista, tomando los pasos necesarios, con muy poquita carrerilla. Allá va Vila. La pega Vila. ¡Lázaro! La ha parado Alex Lázaro. Lanzamiento con la pierna izquierda divina. El lanzamiento. El andaluz. Sigue vivo la Minera. Sigue vivo la Minera. La va a pegar Rubén Mesa. Obligado a anotar. Tiene que anotar la Minera para seguir vivo todavía en la tanda de penaltis. Si anota Mesa, nos iremos a la muerte súbita. Allá va el extremeño. Viene a anotar 3 frente a la Almería B. Lanzamiento de Rubén Mesa. Buigues. Interviene Iván Buigues y el Orihuela es el equipo que clasifica la ronda de semifinales y también accede a la Copa del Rey. El lanzamiento de Mesa lo adivina perfectamente Iván Buigues y acaba por permitir el acceso al Orihuela a la ronda de semifinales. Pudo pasar cualquiera, finalmente la tanda de penaltis le da el pase al conjunto de los escorpiones tras el empate a 0, el 3-2 final para el Orihuela. Le acredita como equipo de Copa del Rey y semifinalista de la Copa Federación. Enhorabuena al Orihuela, honores también para la Minera, que luchó hasta el final por conseguir ese pase a la Copa del Rey. Ahora el conjunto amarillo que lo celebra con toda la afición, con aproximadamente los 100 aficionados de los escorpiones que se han desplazado hasta tierras cartageneras para animar al Orihuela, que se llevan la recompensa de ese pase a las semifinales. Mientras tanto, como es normal, el lamento, la tristeza de los futbolistas de la Minera, que hasta el final intentaron acceder a esa ronda de semifinales. Gran parte del partido jugaron con uno menos por la expulsión de Javi Vera, aguantaron en el encuentro, luego incluso llegaron a igualar en lo que se refiere a jugadores porque expulsaron por doble amarilla a José Lara y finalmente los penaltis, volvemos a repetir, es lo que permite al Orihuela poder acceder a esa ronda de semifinales y también meterse en la Copa del Rey. El paradón de Iván Buigues, que le da el pase a las semifinales al Orihuela. Un Iván Buigues que, cabe recordar, anotó uno de los penaltis a Alex Lázaro y paró el definitivo a Rubén Mesa con una fantástica estirada, evitando el gol del ariete de la Minera. Los dos equipos que se saludan de manera amistosa en un encuentro de poder a poder que acaba con ese pase para el cuadro de Pato. Además de ganar al Socuéllamos en el duelo de Segunda Federación por 1-2, también consiguen el pase aquí en la cancha de la Minera. Era la primera vez que se enfrentaban en partido oficial en el Ángel Celdrán, ya que el duelo de Segunda Federación en tierras cartageneras no se disputó aquí, pero en este caso sí se ha llevado a cabo en el Ángel Celdrán y se lleva ese premio el Orihuela de acceder
a la ronda de semifinales. Vamos también a relatar cómo van el resto de partidos, ya que tenemos todos activos, ya sea en el descanso o en el comienzo de la primera parte. Por ahora no hay goles. Minuto 5, de la segunda parte en Lleida. Athletic Lleida 0, Egea 0. Minuto 52, Bergantiños 0, Ourense 0. En el 10 de la primera parte están empatando a 0 el Sanse y el Club Deportivo Toledo. El Orihuela precisamente se medirá como visitante o al conjunto sansero o al conjunto verde y blanco. Veremos finalmente quién es el equipo al que se enfrenta el Orihuela para intentar acceder a la final. No ha habido ningún gol por ahora en esta Copa Federación en lo que se refiere a cuartos de final, ya que el pase ha sido por penaltis del Orihuela tras el empate a 0 final. La felicidad, la sonrisa, vemos por ejemplo a Bensat, al futbolista marroquí que viene del Collado Villalba, ahora se abraza con uno de sus compañeros y se van a colocar en los próximos minutos en esta parte central donde vemos ese cartel donde marca y reza esa palabra, ese lema, ese eslogan: bienvenidos a la Copa del Rey temporada 25-26. Y es que el Orihuela volverá a disputar la Copa del Rey tras el curso pasado enfrentarse a combinados como el Langreo o como el Getafe, al cual obligó al cuadro de Bordalás a llegar a los penaltis para que finalmente pasaran los de el Coliseum. En los siguientes minutos veremos esa foto histórica del Orihuela Club de Fútbol con ese cartel que riza la palabra bienvenidos temporada 25-26 a la Copa del Rey. Consiguen la llave para acceder al torneo del CAO. Actualmente el campeón de la Copa del Rey, el Barcelona de Hansi Flick, se enfrentará a uno de los grandes combinados que tenemos en nuestro país de la primera división, el Orihuela, además del pase mencionado a las semifinales. Poco a poco el público ya empieza a abandonar las localidades del Ángel Celdrán, obviamente disgustadas tras no conseguir el pase de la Minera, pero se tiene que quedar también, por supuesto, con el maravilloso trabajo que han realizado a lo largo de la Copa Federación, ganando a combinados como el Molinense o el Melilla. Los futbolistas del Orihuela, que se disponen en la parte central del Ángel Celdrán, a expensas de recibir ese título honorífico, por definirlo de alguna manera, con el pase a la Copa del Rey, en la que volverá a participar el conjunto de los Arcos.